Terror en Winnipeg. Capítulo 1. Un perro furioso se abalanzó sobre Tom. ¡No! Gritó, dando un rodeo. Con un golpe metálico, la cadena unida al collar detuvo al perro, temiendo que la cadena no resistiera. Tom se dirigió nervioso hacia una arboleda, donde le esperaba, sentada su amiga Diane, que le sonrió. Ya he oído ladrar al perro. Veo que has vuelto a fracasar. Tom se encogió de hombros. Algún día atravesaré sin ser visto vuestro sistema de seguridad. Lo dudo. Papá tiene guardas y perros por toda la finca. No puede pasar nadie. Yo puedo hacerlo. Arrodillándose en el suelo, Tom se sirvió de una ramita para esbozar un nuevo plan que permitiera eludir el sistema de seguridad. Mientras tanto, se acercó silenciosamente un hombre. Tiene que irse dentro, señorita Dorchester. Jan suspiró. Esto de tener guardaespaldas es como estar en la cárcel. Puede que sí, dijo Tom, pero resulta emocionante venir de visita, con todo este sistema de seguridad. Jan sacudió su cabellera rubia. No me gusta nada tener guardaespaldas, Tom, pero me imagino que estarán solo hasta que la policía capture a esos terroristas de Demon que han amenazado con raptarme. Demon amenazó a tu padre para obligarle a cerrar las fábricas que, según ellos, están contaminando el medio ambiente. ¿Por qué no la cierra? Ni hablar. Papá piensa que lo que los terroristas quieren es destruir las industrias Dorchester, y lo que menos les importa es proteger el medio ambiente. Dice que nunca dará su brazo a torcer. Siguieron al guardaespaldas por el bosquecillo y luego salieron a una sinuosa calzada. Cerca había un muro de ladrillo. Un guarda vigilaba la pesada puerta de madera que daba acceso a la finca. El guarda hizo un gesto al guardaespaldas para que se acercara y abrió un ventanuco de la puerta. Miraron fuera y parecían preocupados. Tom se acercó para escuchar lo que hablaban. El ayuntamiento siempre nos avisa cuando mandan trabajadores, dijo uno de ellos. El otro asintió. Cuando llegue a casa, llamaré por teléfono al ayuntamiento. Hay algo que no me gusta. Desde el otro lado de la puerta llegaba el ruido de las máquinas, y Tom pudo ver algunos hombres en traje de faena, excavando en la carretera. ¿Qué sucede?, preguntó, al tiempo que el guardaespaldas de Diane reemprendía la marcha. Nada, dijo el hombre, aunque parecía preocupado. Pasado un recodo encontraron una casa impresionante con muros de piedra. Al acercarse a ella, los enfocó una cámara de televisión y un guarda abrió la puerta. Una vez dentro, los dejaron los guardas y Tom se dirigió a Diane. ¿Ha instalado tu padre algún nuevo dispositivo de seguridad desde la última vez que estuve aquí? Ella asintió y le llevó hasta la puerta de un gran salón. ¿Notas algo? Tom recorrió con la vista el salón, pero solo vio muebles antiguos y cuadros al óleo con marcos dorados. No, nada especial. Se trata de un detector ultrasónico que emite ondas de alta frecuencia. Si alguien entra en el salón, interfiere las ondas y pone en marcha la alarma. Fantástico, dijo Tom, apuntándolo en su cuaderno de notas. Tu padre se adelanta siempre a los malhechores. Esperemos que así sea. Salieron del vestíbulo y se dirigieron hacia una sala donde los esperaba un refrigerio. Diane sirvió 2 vasos de leche, mientras Tom centraba su atención en un gran trozo de tarta de chocolate. Escucha, Diane, he decidido poner de nuevo a prueba vuestro sistema de seguridad. ¿Qué vas a hacer ahora? Tom observó las estanterías repletas de libros encuadernados en piel. ¿Tendrán chinches esos libros? Diane se echó a reír. A lo sumo habrá termitas. Tom bajó el tono de voz. Se supone que los guardas vigilan cuando tú estás en el jardín, ¿no? Diane asintió. Y cuando sales de la finca, llevas un guardaespaldas. Así es. Mi plan consiste en llevarte por el jardín y salir de la finca sin que los guardas se den cuenta. Solo para demostrar que el sistema de seguridad no es tan perfecto como tu padre cree. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tom sonrió. Dame otro trozo de tarta para coger fuerzas y luego te demostraré el contrasistema de Tom Austin. Mientras Diane partía el trozo de tarta, Tom se fijó en la colección de espadas antiguas del señor Dorchester. Eso debe valer una fortuna. No me extraña que Demon llame a tu padre capitalista. Diane le miró enfadada. ¿Quieres que te tire la tarta a la cara? No te enfades. Yo pienso que tu padre es un tipo inteligente. Es una persona fabulosa. Además, las industrias Dorchester dan trabajo a mucha gente, no solo aquí en Winnipeg, sino en todo Manitoba. ¿Qué hay de malo en ello? Tom se encogió de hombros. Pienso que nada, pero escuché a alguien en la televisión que decía que la gente no quería trabajar en las fábricas porque estaban contaminando el medio ambiente. Por eso puso Demon una bomba en la fábrica de White River, para obligar a tu padre a cerrarla. Aquella bomba estuvo a punto de matar a mucha gente. Papá dice que eso demuestra que a los terroristas solo les preocupa hundir las industrias Dorchester. Eso creo, Tom,
Quitó con cuidado la capa de azúcar de la tarta para comérsela. Primero, ¿quién es ese del cuadro?, preguntó con la boca llena. Diane miró el cuadro que representaba a un joven de pelo rubio y ojos azules. Es mi hermanastro Powell. Mis padres tuvieron una fuerte discusión sobre si colgarlo o guardarlo en el trastero. ¿Por qué? Papá está aún enfadado con Powell porque le dijo que debería cerrar sus fábricas antes de que acabasen con Manitoba. Hubo unas escenas violentas, y Powell se marchó de casa. ¿Dónde vive ahora? Nadie lo sabe. Desapareció y no creo que papá haga nada por saber dónde está. ¿Por qué? Papá tenía una piel de tigre frente a la chimenea, y Powell la hizo trizas la noche en que se marchó. Eso no estuvo bien. Diane se puso en pie. Vamos a comprobar tu plan antes de que cambies de idea. Ten presente que los guardas se enfadarán si nos ven. Imposible. Dejaron el cuarto y salieron al vestíbulo, cubierto de espesas alfombras, y se detuvieron junto a la puerta del salón de los muebles antiguos. Sobre los cuadros al óleo lucían unos pequeños focos de luz. Tom estudió la habitación. ¿Está cerrada aquella puerta que da al patio? Sí. Puedes ver la llave en la cerradura. Por ahí es por donde saldremos de la casa. Es la única puerta que no necesita vigilante, a causa del sistema ultrasónico de esta habitación. Espera un momento. ¿Qué pasará cuando suene la alarma? No te preocupes. Saldremos mucho antes de que los guardas lleguen aquí. Diane le miró indecisa, pero Tom estaba convencido de que su plan no podía fallar. Echó un vistazo al vestíbulo para comprobar que no había ningún guarda, y, luego, llenando de aire los pulmones, tomó a Diane por la mano y se lanzó corriendo, con ella por la habitación. El ruido de la alarma atronó toda la casa. Capítulo 2. El agudo sonido de la alarma rompió el silencio, seguido a continuación por el de una sirena. Un perro ladró en alguna parte y alguien gritó. Tom y Diane llegaron a la puerta del patio. Tom giró la llave y salieron afuera. La sirena avisaba desde lo alto del muro, y los guardas se llamaban unos a otros, al tiempo que salían de entre los árboles y se dirigían corriendo hacia la casa. —¡Por aquí! —gritó Tom a Diane. Cruzaron velozmente el patio, saltaron una valla baja y cayeron sobre un macizo de flores. Llegaron a una arboleda y se detuvieron para tomar aliento. —¡Idiota! —dijo Diane. —¿Qué es lo que has hecho? Tom miró horrorizado hacia la casa, en el momento en que salía un guarda al patio. Este hizo gestos a un hombre que había en el camino para que se acercara y después entró de nuevo en la casa. No esperaba todo esto, dijo avergonzado. Papá se va a poner furioso. Se adentraron por entre los árboles cerca del camino, en busca de la puerta. Tom estaba seguro de que el agudo sonido de la alarma, que se oía por toda la finca, haría que el guarda de la puerta se alejara, con lo que podrían salir a la calle sin ser vistos. Pero estaba equivocado. El hombre permanecía en su sitio, paseando sin cesar ante la puerta, preocupado lógicamente por el sonido de la sirena, pero sin abandonar su puesto. —¡Demonios! —murmuró Tom, deteniéndose tras un árbol. Debería haberse ido. ¿Y ahora qué, tío? ¿Listo? Ya hablaremos luego. Tenemos que llegar a la calle para demostrar que el sistema de seguridad tiene más agujeros que un queso suizo. Tu cabeza sí que tiene agujeros. No debía haberte consentido esta locura. No puedo fallar. Con una sonrisa radiante, Tom se dirigió hacia el guarda. —Hola —dijo tratando de parecer jovial—. ¿Qué sucede? El hombre los miró, desconfiado. —¿Qué está usted haciendo aquí, señorita Dorchester? Debería estar dentro de la casa. Jan murmuró una respuesta y dio una patada a la gravilla del camino. —No se preocupe —dijo Tom amistosamente—. Hemos quedado en vernos con uno de nuestros profesores en la calle. Nos trae un trabajo para hacer en casa, así que por favor abra la puerta. —Ni hablar —dijo el hombre, negando con la cabeza. Nadie. En ese momento se oyó el estruendo de una explosión que destrozó la puerta. La pesada mole de madera saltó de cuajo y cayó al suelo. Al mismo tiempo, Tom y los demás fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de la explosión. Medio inconsciente, Tom observó asombrado a los hombres que entraban, corriendo y en silencio, por el hueco donde había estado antes la puerta. Eran los mismos trabajadores que antes habían visto a través del ventanuco de la puerta. Aún llevaban los cascos donde se leía Winnipeg Roadworks, pero ocultaban sus rostros con gafas de esquiar e iban armados. —¡Ahí está la chica! —gritó uno de ellos. —¡Cógela! —dijo otro hombre apuntando al guarda con el arma. —Y tú no te muevas. Se volvió hacia Tom. Por un momento sus ojos le miraron amenazadoramente a través de las rendijas de las gafas de esquiar. Luego levantó un brazo y dijo: —Llévate también a este chico. Se acercó corriendo un hombre, que cogió a Tom por el pelo y lo empujó hacia la calle. Tom trató de soltarse, pero se hacía tanto daño que no tuvo más remedio que seguirle dando traspiés.
Tenía la nariz llena del olor del explosivo. Unas manos fuertes lo levantaron y lo echaron al suelo metálico de una furgoneta. Se cerró la puerta, se oyó el ruido del motor en marcha, y el suelo comenzó a vibrar. Abrió los ojos y vio la cabeza rubia de Diane. Junto a ella había dos hombres enmascarados sentados en un banco. Cierra los ojos, le ordenó uno de ellos. Tom obedeció. Trató de memorizar las curvas y las paradas de la furgoneta, pero pronto perdió la noción del trayecto seguido. Lee se va a enfadar, dijo uno de los hombres. ¿Por qué? Contestó el otro. No teníamos previsto hacer saltar la puerta hasta las 5, cuando los guardas se relevan. Ya oíste la alarma. Pensé que nos habían descubierto y decidí que no podíamos esperar más. A Lee no le va a gustar. Tenemos a la chica, ¿no? Y además un chico. Eso no formaba parte del plan. Escucha. Aquí mando yo. No me gusta que discutan mis decisiones. Tom grabó en su mente lo que acababa de escuchar. Lee, a las 5. Relevo de los guardas. De una forma u otra debía dar esta información a la policía. ¿Dónde nos reuniremos con Lee? En el refugio del río. Y no cuando cambiemos de vehículo. Por supuesto que no. De todas formas, ¿qué importa eso? El jefe es quien decide, no tú, que no eres más que un principiante. Se oyó una exclamación de enfado, y Tom confió en que se organizara una pelea para intentar escapar con Diane en medio de la confusión. Pero ahí acabó todo. Mientras, la furgoneta daba vueltas por las calles de la ciudad. Sin previo aviso pisaron el freno, y la furgoneta chirrió hasta que se detuvo. Tom oyó el ruido de las puertas y unas voces. Luego le bajaron sin miramientos. Ve allí, le dijo uno de los hombres señalando otra furgoneta. Deslumbrado por la luz del sol, Tom vio muchos coches viejos amontonados por todas partes. Dirigió la mirada hacia Diane, que se incorporaba lentamente, y se dirigió hacia la segunda furgoneta. El motor estaba en marcha y un hombre estaba abriendo la puerta trasera. De repente Tom echó a correr. El hombre que estaba junto a la furgoneta se volvió desconcertado cuando Tom pasó corriendo cerca de él, en dirección a los coches abandonados. Sus pies resbalaban en la gravilla y casi se dio contra un coche. Oyó gritos encolerizados al tiempo que corría desesperadamente por un pasillo que había entre los montones de chatarra oxidada. Una vieja cerca de madera grisácea le cerraba el paso. Vio un estrecho espacio entre dos coches. Se introdujo por él y salió por la puerta abierta de un autobús. Destrozado, faltaban los asientos y solo se veían sus contornos pintados en el suelo. Miró a través de una ventana que tenía los cristales rotos, tratando de encontrar un lugar más seguro donde esconderse, pero oyó voces y se agachó. Se arrastró hacia la pared del autobús, intentando calmar los fuertes latidos del corazón. ¿Lo has cogido? Oyó que preguntaba uno de los hombres. Si lo hubiera cogido, no estaría buscándolo. Puede estar en cualquier lado. Vayámonos de aquí y le dejamos que se escape. Cuando encuentren la furgoneta, tenemos que estar lejos de aquí. No hay tiempo para seguir buscándolo. De todas formas, no puede identificarnos. Una ligera brisa se coló por las destrozadas ventanillas del autobús, levantando una polvareda en la que flotaban papeles viejos describiendo círculos. Sobre la cabeza de Tom, un póster descolorido decía: «La felicidad consiste en cenar un buen filete». Una mosca zumbó a su alrededor, ascendió hacia los rayos del sol y desapareció. Tom permaneció donde estaba, temeroso de que los hombres hubieran simulado abandonar su búsqueda. Al poco rato sus músculos no pudieron resistir más la tensión y se incorporó con cuidado. Todo estaba en silencio, pero Tom esperó un largo rato antes de salir del autobús. Cuando finalmente se convenció de que estaba a salvo, empezó a darse cuenta de las cosas tan horribles que habían sucedido. Diane había sido secuestrada y él tenía en parte la culpa. Había colaborado involuntariamente con los secuestradores, trastocando el sistema de alarma de la finca, y ahora Diane corría un serio peligro. ¿Qué estupidez había cometido? Sintiéndose terriblemente culpable, Tom evocó el rostro de Diane. «Te encontraré», prometió en voz alta. El eco devolvió sus palabras. «Te encontraré». 3 al día siguiente, al terminar la escuela, Tom se dirigió hacia el río con su compañero de clase, Dietmar Oban. Resguardados tras un bote de remos volcado, observaron una fila de barcazas transformadas en viviendas que se extendían a lo largo de la orilla. «Fagachates», murmuró Tom. «Los terroristas nos abatirán con sus metralletas». Dietmar se rió entre dientes. «Tú y tus has leído demasiadas novelas policíacas en la furgoneta. Los secuestradores dijeron que se encontrarían con su jefe en el refugio del río. Y que eso puede estar en cualquier parte». Tom movió la cabeza. «Esas barcazas constituyen un escondrijo perfecto y Demon podría fácilmente tener prisionera a Diane en una de ellas. ¿Cómo sabes que es Demon el que ha secuestrado a Diane? Puede haber sido cualquier otro». «Sí, pero Demon había mandado una carta al señor Dorchester amenazándole con raptar a Diane.
Estoy seguro de que han sido ellos. Me apuesto lo que seas. Dietmar se rió. Les has explicado a los policías tu brillante teoría. Intenté exponerles mis ideas, pero ni siquiera me escucharon. Estaban furiosos conmigo por haber hecho sonar la alarma, porque creen que la confusión facilitó el trabajo a los secuestradores. Apuesto a que tu padre estará enfadadísimo. Pero imagínate, fue ocupar un cargo importante en la policía y tener un hijo como tú. Sin querer manifestar lo culpable que se sentía, Tom miró con desprecio a Dietmar. Cuidado con lo que dices. De todas formas, mi padre está fuera dando un curso en una academia de policías. Esperemos que Diane esté a salvo antes de que vuelva, porque si no, me arrancará el cuero cabeludo. No creo que la policía tarde mucho en encontrarla. Hoy en la radio habían descubierto huellas digitales muy claras en la furgoneta de los secuestradores. Dijo Tom. ¿Qué? Mira la ventana de aquella barcaza. Hay un póster que dice Muera Dorchester. ¿Y qué? Pues que el padre de Diane es el dueño de las industrias Dorchester. Es la persona a la que han amenazado los terroristas de Demon, así que aquella barcaza podría ser escondrijo. Tu cerebro no funciona, Austen. Tengo un plan. ¿Qué se le ha ocurrido ahora al inteligente muchacho? ¿Ves ese cubo de basura en la puerta trasera de la barcaza? Leí en un manual de policía que se pueden encontrar pistas valiosas rebuscando en la basura. Dietmar se echó a «¿Quieres basura? Piensa con tus teorías». Manos a la obra. Tom observó detenidamente la barcaza y luego se encaminó hacia ella. Cogió el cubo de la basura y vertió su contenido en el sueda. Dijo, examinando latas vacías de garbanzos, sémola, higos secos. Solo hay alimentos extraños, excepto este tubo de tinte rojo para no. Aquí hay algo raro, ¿no te parece? Dietmar no contestó. Estoy seguro de que esto tiene algo que ver con Demon, dijo Tom mientras esparcía las latas por el suelo. ¿Tú qué crees? Tom se volvió enfadado al no obtener de nuevo ninguna respuesta. Dietmar miraba a un hombre que estaba de pie en el porche de la casa, con las manos en la cadera. ¿Qué estás haciendo, Joa? Dijo Tom, enrojeciendo. Yo bueno. Cosí, Tom cogió algunas de las latas y miró a Dietmar. Vamos, échame una mano. Dietmar movió la cabeza. Tú eres el gran detective. Tú has sacado todo eso, así que recógelo tú. El hombre del porche miró sorprendido. Un detective. Dietmar asintió. ¿Cree que esta barcaza es un cierra el pico, Dietmar? ¿Un qué? Preguntó el hombre pero si Dietmar responder, pero su sopa se quedó callado ante el gesto amenazador de Tom. El hombre observó sus rostros, pero no dijo nada hasta que Tom terminó de recoger la basura. Me llamo Kaufman, entrad. Tom se limpió cuidadosamente sus dedos pringosos en los vaqueros mientras miraba al señor Kaufman. Su pelo grisáceo resultaba demasiado largo para su edad, unas llamativas gafas no conseguían que pareciera más joven, y su camisa solo podía llevar a un muchacho. Era evidente que tenía algo sospechoso, y Tom decidió seguir indagando. Dijo acuerdo, asintiendo secamente. Entraremos, pero solo un minuto. Bien, bien. Resultaba evidente que a Dietmar no le gustaba la idea, y casi se cayó al tropezar, con un escalón. Tom lo sujetó fuertemente por el brazo mientras subía la escalerilla de acceso al porche. En la puerta llegó hasta ellos un olor fuerte que hizo toser a Tom. ¿Qué es eso? Estoy preparando sopa de flor de vainilla para cenar. ¿Queréis acompañarme? Tom movió la cabeza, extrañado del lugar donde estaban. Por todas partes había plantas, cuyos zarcillos trepaban por las paredes y bordeaban un ventanal que daba al río. Había algunos letreros como «No fumar» o «Me gustan las ballenas», y una estantería repleta de guías de todo el mundo y de libros de cocina sobre alimentos naturales. No se veía el póster que decía «Muera Dorchester», pero quizás se ocultaba detrás de una puerta cerrada que había en la pared opuesta a ellos. Decidido a averiguar lo que se escondía tras la puerta, Tom se dirigió hacia ella con aire inocente. ¿Tenéis hambre, chicos?, preguntó el señor Kaufman. Tom asintió tratando de ganar tiempo para llegar hasta la puerta. Sí, clamaremos algo. ¿Qué os parece un bollo de germen de trigo? Nunca habían oído semejante nombre de comida, pero Tom no quería levantar sospechas. Yo pendo. Prefiero un trozo de tarta o un poco de chocolate. No tengo. El señor Kaufman se dirigió a la cocina. Prueba un poco de requesón de soja. Dietmar pareció ponerse enfermo. Se volvió a Tom y murmuró un desesperado «Vémonos». Pero no obtuvo respuesta. Tom estaba demasiado ocupado con el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Giró el pomo y se volvió con cara inocente en el momento en que el señor Kaufman regresaba con una bandeja de comida. He encontrado un poco de pastel de zanahorias. Os gustará. Puso la bandeja en el suelo y se sentó a continuación en un cojín cruzando las piernas. No había ninguna silla en la habitación, así que Tom y Dietmar no tuvieron más remedio que sentarse en otros cojines. Aquí tienes tu bollo de germen de trigo. Con gran sorpresa, Tom lo encontró sabroso. No está mal para ser de gérmenes. El señor Kaufman sonrió. El germen del trigo da parte nutritiva del grano. Tom quiso probar el pastel de zanahorias, pero ya había desaparecido por la garganta de Dietmar.
La comida era sorprendentemente buena. Cogió otro bollo y miró directamente al señor Kaufman. ¿Qué piensa usted de las industrias Dorchester? Después de un breve silencio, aquel hombre se encogió de hombros. No tengo ninguna opinión respecto a ellas. No está usted en contra de las industrias Dorchester. No estoy a favor ni en contra. Me gustaría que sus fábricas no contaminaran el medio ambiente, pero ¿qué puedo hacer yo? Podría unirse a Demon. Una sonrisa. Ya veo, sospechas que yo tengo algo que ver con esos terroristas. Después de un molesto silencio, habló Tom. He visto su póster sobre las industrias Dorchester. Ese póster pertenece a Muriel Smith. Vive en esa habitación cuya puerta está cerrada. El señor Kaufman sonrió. Ya sabes, la puerta que intentabas abrir. El sonrojo de Tom aumentó. Lo siento. No te preocupes por ello, dijo el señor Kaufman riéndose. Tom cogió un poco de requesón de soja para ocultar su apuro y digerir aquella última información. ¿Quién sería? Sonaba Fred Smith, pero podía ser una pista valiosa. ¿Qué hace Red Smith? Ha empezado a trabajar en el zoológico como cuidador de tigres. A pesar de sus sospechas, Tom se sintió impresionado. Me encantaría conocer a un cuidador de tigres. ¿Cuándo vuelve a casa? Hace aproximadamente 30 segundos que regresó. Tom frunció las cejas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Red Smith está justamente detrás de ti. Desconcertado, Tom se dio la vuelta. Detrás de él estaba un hombre joven de ojos brillantes, espeso bigote rojo y pelo llameante. ¿Quiénes son estos chicos? Preguntó. Son amigos míos. ¿Quieres tomar algo con nosotros? Después de dudar un momento, dijo Acuerdo. Red Smith se dejó caer en un cojín y cogió un bollo. Se lo comió rápidamente, ignorando a Tom y Dietmar, y luego sacó un periódico enrollado del bolsillo lateral de su vaquero. Demon ha reivindicado el secuestro de Diane Dorchester. Todo el mundo lo suponía, dijo el señor Kauf. Claro, pero el caso es que Dorchester ha ofrecido un rescate fabuloso y Demon lo ha despreciado. Se niegan a ponerla en libertad. ¿Por qué? Quizá porque Dorchester trataría de engañarlos. Probablemente intentaría pagar el rescate con dinero del Monopoly. Tom se movió inquieto en su cojín. Quería salir en defensa del señor Dorchester, pero se sentía atemorizado por aquel tipo. No sé, dijo finalmente. Red Smith dirigió su mirada a Tom. No, el señor Dorchester intentara engañar a Demon. Yo creo que lo que quiere es recuperar a Diane. Red Smith dio un bufido. Ya engañó a la gente White River. ¿Cómo? Cuando estableció allí las industrias Dorchester, dijo a la gente que les daría trabajo. Se lo dio a algunos, pero la mayoría de ellos se enfermaron con el mal de Minamata. ¿Qué enfermedad es esa? Es demasiado desagradable para hablar de ella. ¿Y por eso puso Demon una bomba en la fábrica? Pero Red parecía no querer añadir nada más y de nuevo dirigió su atención al periódico. La habitación permaneció en silencio. Un momento después levantó la vista. Aquí dice que Demon intenta doblegar a Dorchester. Apuesto a que no lo conseguirá antes del sábado. Tom quiso hacerle una nueva pregunta, pero no se atrevió, a causa del comportamiento poco amistoso de Red. Afortunadamente habló el señor Kaufman. ¿Por qué el sábado? La inauguración oficial de la nueva fábrica de agua pesada está prevista para ese día. Muchos están en contra, por lo que, si Demon impide su inauguración, puede conseguir un gran apoyo popular. Red observó una gran foto de Diane en la primera página del periódico. Verdaderamente no hay derecho a que secuestren a una joven. Creo, sin embargo, que Diane lo soportará bien. Es una chica fuerte. ¿Cómo lo sabe usted? Preguntó Tom. Esos ojos azules se clavaron en Tom. Haces muchas preguntas, muchacho. Tom se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Soy curioso por naturaleza. Pero la curiosidad puede ser peor, así que ten cuidado. Tom tembló. Miró a Dietmar, esperando ver una sonrisa, pero también su rostro traslucía temor. Las cosas se iban complicando y quizás sería oportuno que se marcharan antes de que sucediera algo grave. Gracias por la comida, dijo Tom levantándose. Dietmar se puso en pie de un brinco. Sí, gracias. Los dos se dirigieron apresuradamente hacia la puerta y luego bajaron los escalones del porche. Tom respiró profundamente y sacó su cuaderno de notas. ¿Tengo Anfrooban? Dietmar miró inquieto hacia la barcaza. Te puede en voz baja. Vámonos de aquí. Tom asintió. Tomó unas notas sobre la versión que Red Smith sentía hacia el señor Dorchester y su aparente conocimiento de las actividades de Demon. Satisfecho, dio un golpe al cuaderno antes de guardárselo. Mañana voy a seguir a Red Smith. Conseguiré que diga la verdad o no me llamo Tom Austen. ¿Estás loco? Mantente alejado de ese tipo. Tom dio una patada a una piedra y la siguió con la vista hasta que se hundió en el río. Tengo un plan perfecto. Redford dijo que Red trabajaba en el zoológico. Claro, es el cuidador de los tigres. Hoy hablé con el señor Stones en clase y prometió ayudarme en un trabajo que tengo que hacer sobre los reptiles. Hemos quedado en visitar alguna vez el jardín tropical del zoológico, así que le propondré que vayamos mañana después de clase, y allí aprovecharás para acercarte a la jaula de los tigres. Lo has adivinado.
Le haré algunas preguntas intencionadas hasta que cometa cualquier error que nos dé alguna pista sobre Diane. Después la policía descubrirá al resto de los terroristas de Demon. Dietmar movió la cabeza. Te estás metiendo en un buen lío, Austen. Red Smith es un hombre peligroso, dijo Tom aparentando valor. Mañana, a estas horas, habré conseguido lo que quiero. No lo niego, dijo Dietmar, pero también es posible que mañana, a estas horas, estés sirviendo de alimento a los tigres. 4 o 2 serpientes pitón dormitaban en las ramas de un árbol seco. Tom miraba fascinado los anillos y pliegues de sus largos cuerpos, cuando una de ellas bostezó, abriendo increíblemente sus mandíbulas y mostrando el interior rosado, dio un paso atrás asustado. No me gustaría encontrarme ese bicho en una calle oscura. El señor Stone sonrió. Sería un buen refuerzo para el equipo de lucha del colegio. Tom levantó la vista para mirar a aquel hombre alto y delgado. Creo que ya tengo material suficiente para mi trabajo. Gracias por traerme el zoo, señor. Está bien, Tom, y procura no preocuparte más por el secuestro de Diane. El señor Stones miró en dirección a una mujer joven que observaba otra jaula. He disfrutado enormemente esta tarde. Tom trató de ocultar una sonrisa. No era ningún secreto la inclinación que sentía el señor Stones por su colega la señorita Asmede, a la que no había dudado en invitar a la excursión al parque Assiniboine. Estando su profesor tan distraído, Tom esperaba no tener problemas para acercarse hasta la jaula de los tigres y ver a Red Smith. No va a tomar un café con la señorita Asmeades, señor. Buena idea, Tom. El señor Stones tragó saliva, con dificultad y monedas en el bolsillo mientras miraba a la señorita Asmeade. Por fin, después de frotar cuidadosamente la insignia que siempre llevaba con la frase «bombas de neutrones», no se enderezó y se dirigió hacia la señorita Asmeade. Hablaron tranquilamente durante un rato largo y luego ella sonrió y tomó la mano del señor Stones. Tom enarcó las cejas. Aquello era una novedad que tenía que comunicar inmediatamente a sus compañeros de clases. Muchos de ellos estaban convencidos de que el señor Stones no tendría éxito con la señora Asmede, sin embargo, había que reconocer que estaba progresando. «Ven, Tom», le llamó el señor Stones con una amplia sonrisa. «Te invito a un batido». Esperando una ocasión para escabullirse, Tom siguió a sus profesores a través de los jardines tropicales. A ambos lados del camino crecía un espeso follaje. Pequeños y tranquilos están que reflejaban los variados colores de las plantas, mientras los pájaros revoloteaban por encima de sus cabezas para posarse en las ramas de árboles exóticos. Era un bello espectáculo. Pero la mente de Tom estaba demasiado ocupada con el secuestro de Diane para apreciarlo. Mientras salían del recinto, el señor Stones miró hacia el cielo gris. «Sigo diciendo que va a llover». La señorita Asmede se echó a reír. «Y yo insisto en que no necesita el paraguas al señor Stones. Llámeme Home, por favor». «De acuerdo». Ella le cogió del brazo, un dato más para la información que estaba recogiendo Tom. Se acordó de Red Smith y sacó un chicle para calmar sus nervios. Al comenzar a masticar le miró el señor Stones. «Eso. ¿Por qué?» «Escúpelo, Tom. Estamos realizando una sí que no actividad y chicle». Rezongando por lo bajo, Tom tiró el chicle en un cubo de basura. Le reconfortó una sonrisa radiante que le dirigió la señora Asmeade. Tom trataba de recordar algún chiste, pero notó un tirón en el estómago al leer un letrero que decía tigres. «Vamos a ver los perros de ganar tiempo», propuso para «¿Pueden esperar?». El señor Stones miraba ansiosamente hacia la cafetería. La señorita Asmeade se echó a reír. «Vamos, no sé, aguafiestas, vamos a verlos». Ella indicó el camino hacia el cercado. Unos estaban excavando madrigueras, otros jugando en el lodo, y los más hambrientos, sentados sobre sus papatas traseras, pedían de comer. Intentó distraerse, pero no podía dejar de pensar en Red Smith. «Dígame, señor Stones, que es el mal Minamata». El profesor le miró sorprendido. «¿Por qué lo preguntas, Tom? Ayer conocí a un tipo que lo mencionó». «Bien, cuando el mercurio se va acumulando en el organismo humano, el cerebro comienza a contraerse lentamente. Eso origina complicaciones muy serias, como dificultades para andar y para hablar. Pero ¿cómo se puede ingerir mercurio? Sucede accidentalmente. El mercurio llega a las aguas de los ríos procedente de las plantas industriales y se concentra en los peces. Luego, las personas comen pescado sin saber que contiene mercurio». La señorita Asmeade dejó de mirar hacia los perros de la pradera, sus ojos denotaban una profunda emoción. «La planta de White River del señor Dorchester deja escapar mercurio. Cuando estuve allí encontré gente con el mal de Minamata y aquello me impresionó enormemente». «Es muy triste», dijo el señor Stones, «sobre todo porque la planta del señor Dorchester podría trabajar sin mercurio. Hoy existen métodos que no emplean mercurio, pero son más tosos». La señorita Asmeade movió la cabeza. «El gobierno podría obligar a que modificaran la fábrica, pero el primer ministro Hasky, señor Dorchester, ¿fuera en qué mundo vivimos?». Tom se sintió molesto y se volvió hacia los animalitos. Ahora comprendía por qué Red Smith no había querido hablar del mal de Minamata, pero no era razón suficiente para abandonar su investigación sobre aquel hombre.
Tengo algo más hacer, dijo. Nos vemos más tarde. El señor Stones miró su reloj. Nos reuniremos a las 4:30 junto a la jaula de los monos. Tom se encaminó hacia los tigres. Sus nervios estaban, preguntaba si el zoo, atestado de gente, era el sitio más apropiado para interrogar a Red Smith. Había un grupo de personas asomadas a un gran recinto miran a chorro al que lamía su madre. Terminado el aseo, se echó sobre el lomo y le dio un suave zarpazo a su madre. Tom se fijó en las manchas de su piel, pero no pudo evitar al levantar la vista y ver a Red Smith. Caminaba lentamente por el otro lado del recinto, mirando a través de la tela metálica al cachorro y a su madre. Se detuvo y comenzó a hablar suavemente a los tigres. Los ojos acerados de Red Smith se suavizaron con una sonrisa cuando la madre se volvió hacia él. Poco después pasó un avión volando bajo, con los motores rugiendo, lo que hizo que la tigresa aguzara el oído y Red se alejó. Tom se decidió antes de que le fallara el valor. Se dirigió sonriente él con una mano levantada a modo de saludo. ¿Se acuerda de mí? Con gran sorpresa vio cómo el hombre sonrió abiertamente. Claro que sí, me alegro de verte de nuevo, chico. Yo pensé que debía venir a verle. Señor Smith, llámame Red, de acuerdo. La verdad es que me gustan sus tigres. Muchacho, siento haber sido un poco rudo ayer. Me afectó mucho ese secuestro. Tom asintió con la cabeza. Sintiéndose culpable por haber sospechado de él, realmente, Red estaba siendo muy amable. ¿Dónde está tu compañero? Dietmar, probablemente en casa, viendo algún rollo en la televisión. Red se echó a reír. Hablando de casa, allí es donde me voy volando. Encamistado de verte. Tom observó cómo se alejaba Red, preguntándose si debía abandonar tan fácilmente su investigación. Decidido a seguirle dio unos pasos, pero se detuvo cuando una niña se dirigió a Red. Oiga, señor, son suyos estos tigres. Bueno, yo soy uno de sus cuidadores. Debe ser el mejor trabajo del mundo. Le tienes razón, riendo. La tigresa saltó a una plataforma de madera. Se sentó en ella y empezó a rascarse el hocico con una pata. Uno de los espectadores movió la cabeza con admiración. Es un animal precioso. Con su piel se podría hacer una alfombra estupenda. Red miró con dureza a aquel hombre. ¿Lo dice en serio, amigo? Yo no soy su amigo, dijo Red enfadado. No me gusta la gente que piensa que unos tigres inocentes sirven para hacer alfombras. El rostro del hombre comenzó a enrojecer. Calma, muchacho. Fue solo un comentario estúpido. Se miraron ferozmente con los puños crispados y luego el hombre se alejó. Tom sintió cierta genio. Red Smith, la tigresa oteó el aire y resopló. Red se tranquilizó al verla, luego vio a Tom y se acercó a él. Habrás pensado que tengo mal genio. Tom se encogió de hombros. Los tigres acabarán por desaparecer si se los sigue matando con esa finalidad. Red movió la cabeza. Yo conocí a uno que tenía una piel de tigre. Me daba tanta rabia que la hice pedazos. El corazón de Tom dio un brinco. Se volvió temblando para mirar a la tigresa mientras recordaba las palabras de Diane. La noche en que Powell se marchó hizo pedazos la alfombra. Chico, voy a continuar mi trabajo. Espere yo, bueno, quiero hacerle una pregunta. ¿De qué se trata? Le gustaría conocer a mi profesor. Por favor, es solo un minuto. De acuerdo, si es tan importante, Tom fingió alegrarse, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Estaba convencido de haber descubierto algo importante. En realidad, Powell, el desaparecido hermanastro de Diane, el que había destrozado la piel de tigre del señor Dorchester. Powell era rubio, pero Tom recordó el tubo de tinte rojo que había entre la basura de la barcaza y la forma en que había hablado de Diane, como si la conociera personalmente. Si a esto se unía acción por el señor Dorchester y el hecho de haber abandonado su casa, no era descabellado aventurar que se había unido a los terroristas de Demon, que compartían su aversión hacia su padrastro. ¿Es ese tu profesor? ¿Qué? Dijo Tom sobresaltado, pues estaba absorto en sus pensamientos. Ese tipo alto que está mirando a los monos tiene pinta de profesor. Sí es. La policía debía interrogar a Red inmediatamente, pues Tom estaba seguro de que sabía dónde se encontraba Diane. Tratando de encontrar un medio de poner sobre aviso a los profesores, Tom tocó el brazo del señor Stones. Señor, dijo con voz temblorosa, quiero presentarle a Red Smith. El señor Stones se volvió y estrechó la mano de Red. Durante un instante su comportamiento fue amistoso, pero sus ojos se ensombrecieron cuando Tom presentó a la señorita Ashmeade, que se quedó mirando el hermoso rostro de Red y luego le sonrió abiertamente. Encantado de conocerle, dijo fríamente el señor Stones, dándole la espalda. La señorita Ashmeade cogió al señor por el brazo. Stones se volvió para contemplar un mandril. Red se alejó para mirar un gibón que daba enormes brincos de un lado a otro de la jaula. Sin perder tiempo, Tom se acercó a los profesores. Etchen susurró desesperadamente. Creo que Red está relacionado con Demon y que sabe algo acerca de Diane. Tenemos que avisar a la policía. La señorita Ashmeade se quedó impresionada, pero el señor Stones se limitó a levantar las cejas. Ya estás jugando otra vez a detectives. ¿Tom? El rostro de Tom se volvió escarlata.
Es verdad. Hay que arrestarlo inmediatamente. Antes de que pudiera contestar el señor Stones, regresó Red y se apoyó en la barandilla. Ese man podría ganar un concurso de feos. La señorita Asme esbozó una sonrisa, pero Tom sabía que le había preocupado la noticia. Posiblemente, si él consiguiera que Red no saliera del zoo, ella podría escabullirse y telefonear a la policía. Un hombre, con un mechón de pelo blanco, y que había estado observando atentamente al mandril, sacó un cacahuete del bolsillo, lo tiró hacia la jaula, pero tropezó con la tela metal y cayó al suelo. El animal no lograba alcanzar el cahuete y en su rostro se dibujó una expresión triste. «Pobre animal», dijo el señor Stones. Inclinándose hacia adelante, empujó el cacahuete hacia la jaula con el paraguas. Como un rayo el mandril agarró la tela negra del paraguas. El señor Stones se quedó anonadado. Tiró del paraguas, pero el mandril lo tenía asido fuertemente. «Suelta al animal», gruñó Tom, que observaba la cara ruborizada de su profesor. Hacía esfuerzos para no reírse, al tiempo que el forzudo mandril tiraba del paraguas. Inmediatamente se congregó una multitud de curiosos y un hombre sacó $1. «Apuesto por el mono. Es más fuerte que ese señor larguirucho». Todo el mundo se rió y la señora Ishmeades se volvió enfadada hacia el hombre. «Tenga cuidado, o mi amigo le romperá la cara». El hombre del mechón blanco hizo algún comentario y la señorita Ashmeade le contestó, pero su respuesta se perdió entre las carcajadas de la gente. Tom estaba emocionado al ver que había salido en defensa del señor Stones. «Vamos, señor Stones. Haga un esfuerzo». Casi todo el paraguas estaba dentro de la jaula, cuando se abrió con un súbito chasquido. Inmediatamente se oyó el ruido de la tela al ser desgarrada por el animal. El señor Stones miró compungido al animal, que estaba destrozando el paraguas con los dientes, y luego se abrió paso entre la concurrencia. Tom se alegró de que Red le siguiera y le diera un golpe amistoso en la espalda. «Mala suerte, profesor. Eso le pasa por llevar paraguas». «Pensé que iba a llover». Un minuto después salió la señorita Ashmeade de entre la multitud. «He tenido unas palabras con esos palurdos que se reían de Sean». «Gracias», dijo él animándose cuando la señorita Ashmeade le tomó por el brazo. Red miró su reloj. «Me voy a casa». «¿No? No se vaya aún». «¿Por qué no?». Tom dudó un instante, intentando encontrar alguna excusa. Entonces escuchó el silbido de un tren. «¿Por qué no montamos en el tren del parque?». Red parecía azorado. «¿Por qué no te vas con tus profesores? ¿Es que tienen que llamar por teléfono los dos?». «Sí», dijo Tom. «El tren está ahí». «Red, ya verá cómo le gusta». «Eso espero», dijo Red, siguiéndole. La reproducción de una locomotora antigua parada junto a una estación de vivos colores dejaba escapar espesas nubes de vapor. Red parecía impresionado mientras observaba al conductor Ducón en la aldera. «Es una auténtica máquina de vapor, no una imitación como casi todas las cosas de ahora». «¿No le encanta mi idea de dar un paseo ya?». Red se encogió de hombros. Anduvieron a lo largo del tren hasta que encontraron sitio en el último de los vagones descubiertos. El viento susurraba entre los árboles y secaba el sudor de la frente de Tom, que esperaba ansiosamente que sonasen las sirenas de la policía. Tardarían mucho los profesores en encontrar un teléfono. Con un silbido, el tren se puso en marcha. Repicó la campana de bronce de la locomotora, al tiempo que ésta dejaba escapar espesas nubes de vapor. Los pasajeros comenzaron a hablar emocionados y las ruedas acero se pusieron en marcha. El tren se adentró en un corto túnel, llenando el aire de humo de carbón. Fue adquiriendo velocidad mientras se dirigía a un bosque hacia el silbato. Un hombre de mechón blanco salió de entre los árboles y se detuvo junto a las vías. Tom echó un vistazo al desconocido, recordando haberlo visto antes junto a la jaula del mandril, pero enseguida volvió donde estaban en suspensadas las sirenas. «Cuidado, chico». El grito provenía de Red. De momento Tom se sintió totalmente confuso, pero enseguida Red le empujó fuera del tren. Al tiempo que gritaba asustado, pudo ver al hombre del mechón blanco, junto a las vías con ambas manos dirigidas hacia el tren. Un segundo después, cae al suelo y rodaba hasta un matorral, tratando de recuperar la respiración. Intentó incorporarse y miró que se había detenido. El conductor corría hacia Tom. «Sí, estoy bien», dijo Tom, aunque se sentía lleno de arañazos y magullado. «No se preocupe». Aquella demostración de valor fue recompensada con una mirada enojada. «¿Por qué saltaste, muchacho? ¿No sabes que es peligroso?». Aquel comentario irritó a Tom, pero su mayor enfado era con Red Smith. No solo le había tirado del tren, sino que seguía sentado en el vagón, tan tranquilo, ignorando los apuros de Tom. Con cara enfadada, Tom se dirigió cojeando hacia el tren. Subió al vagón de pasaje explicaciones para pedir acciones a Red, pero al verlo quedó consternado. Su cara estaba pálida, tenía los ojos cerrados y perdía sangre por un agujero de bala que tenía en la camisa. 5 la bala no mató a Red. La policía llegó enseguida y buscó infructuosamente al desconocido del mechón blanco. Era evidente que había disparado sobre Red con una pistola de silenciador, pero la policía ignoraba el motivo. Interrogaron al señor Kaufman en su barcaza,
pero éste declaró que no sabía nada de los asuntos personales de su inquilino. Mientras tanto, Rey yacía en grave estado en el hospital. Se avisó al señor Dorchester, quien confirmó que, efectivamente, aquel joven era su desaparecido hijastro. Tom aguardaba con ansiedad las noticias sobre el estado de Red, sintiendo que su inoportuna intervención hubiera originado el atentado. Al día siguiente no consiguió concentrarse en clase y se alegró cuando el señor Stones anunció un cambio en el programa. «Esta tarde vamos a realizar una visita especial». Los gritos de alegría le hicieron callar. Con las manos en las caderas esperó hasta que la clase quedó en silencio. «Mi hermana es funcionaria del gobierno. Se ha convocado una sesión urgente para discutir las amenazas de Demon y ha invitado a 2 clases de nuestra escuela para que asistan. Podremos ir después a tomar unas hamburguesas. ¿Es que solo pensase en comer?». El señor Stones miró su reloj. «El autobús ya debe de estar esperando fuera, y no lo olvidéis». Comportaos debidamente. Se pusieron en pie y salieron atropelladamente hacia el autobús. Los alumnos de la señorita Asmeade ya habían subido y el autobús se llenó las y risas mientras se dirigía hacia el centro de la ciudad. La señorita asmeaba sentada junto a sus alumnos y leía un libro, mientras el señor Stones estaba atento a los posibles lanzadores de bolitas de papel. «Oiga, señor Stones», preguntó Tom, «¿qué cargo tiene su hermana?» «Es fiscal general». Eso significa al frente de la Administración de Justicia en Manitoba, que incluye la labor policial y la de los tribunales. La labor policial le ha contado ella algunos datos secretos acerca de la investigación que se lleva a cabo sobre Demon. El señor Stones sonrió. «No puedo decirte nada de eso, Tom. Me gustaría saber, piensa su hermana, que es el cerebro de Demon. Mi teoría es que debe ser alguna persona aspecto inocente a la que uno nunca consideraría». Dietmar se rió. «A Austen le llaman el detective de chicle, porque sus teorías estallan como los globos de chicle». «¿Quieres que te dé una bofetada, Oban?», dijo Dietmar. «No hay más que verte». «Sí, ¿y tú qué cerdo?», replicó Tom. «No hay más que olerte». La señorita Asmeade levantó la vista de su libro. «Dietmar, deja de meterte con Tom. Al menos está intentando ayudar a encontrar a Diane». Dietmar no replicó y Tom son la señorita Asmeade. «Usted sabe cómo hacer callar a los bocazas». La señorita Asmeade puso un marcador de cuero en su libro y luego miró a Tom con la preocupación rejada en sus oscuros ojos. «No deberías correr riesgos inútiles, Tom. Estoy segura de que la policía encontrará pronto a Diane». «Esperemos que así sea». Tom observó las iniciales en el marcador de cuero. «¿Son esas sus iniciales?». Tom bajó la voz. «Hace poco me fijé en un corazón de una pizarra con las iniciales. Un hombre alto que andaba por allí se hizo el desentendido. Pero le delataron sus dedos manchados de tiza». La señorita Asmeade sonrió. «Estoy segura de que te estás inventando esa historia». «Es cierto que en su clase han hablado de Disneylandia». Ella negó con la cabeza. «He leído a mis alumnos algunas casas de mis padres que están de vacaciones en California, y uno de los sitios que han visitado es Disneylandia. En nuestra clase le hemos estado dando la lata al señor Stones para que note algo de Disneylandia. Pero él dice que ese país no existe». La señorita Asmeade se echó a reír y se volvió para mirar por la ventanilla en el momento en que el autobús se detenía frente a un gran edificio, sede del gobierno provincial. En lo alto del edificio resplandecía, a la luz del sol, la estatua conocida con el nombre del muchacho dorado. Dietmar y unos cuantos chicos se pararon a mirarla al bajar del autobús. Otros se acercaron a la estatua de la reina Victoria, situada en los jardines del edificio desde 1904, y que parecía un poco aburrida. Mientras tanto, Tom se acercó a un grupo ruidoso de gente, reunida junto a la entrada principal del edificio, con cartas a las de las que se podía leer: «Parar a Dorchester y Agua Pesada». «No». «¿Qué pasa?», preguntó una mujer que llevaba de las pancartas. «Dorchester va a venir hoy por la mañana. Protestamos contra su nueva fábrica de agua pesada de Monarch». «¿Por qué?». «Porque una avería podría originar un escape de gas sulfídrico. Los habitantes de Monarch morirían en poco tiempo». «Es posible que eso pueda suceder. Dorchester no se preocupa de la contaminación ni de la seguridad industrial. Ya han ocurrido pequeños accidentes, y eso que la fábrica aún no está inaugurada oficialmente. Todos estamos muy asustados». Sin tía Lidario, Tom echó un vistazo a los manifestantes. Luego se dirigió hacia la escalinata del edificio para reunirse con sus compañeros de clase. «Dígame, señor Stones, ¿para qué sirve el agua pesada?». «Se emplea como regulador en las centrales nucleares». «¿Cómo puede ser peligrosa esa agua?». «Fabricar agua pesada implica algunos riesgos, Tom. Hay que tener mucho cuidado para evitar accidentes». «¿No es segura la fábrica del señor Dorchester?». Pero señor Stones se posó una sonrisa. «Esperemos que sí». Una vez dentro del edificio, el grupo se detuvo en un inmenso vestíbulo de paredes de piedra. Sobre ellos había una gran bóveda cristalada y, enfrente, una amplia escalinata que conducía a la Cámara Legislativa.
Esta es la gran escalinata, dijo el señor Stones, y luego señaló los 2 búfalos que flanqueaban la escalinata. Cada una de esas estatuas pesa más 2 toneladas. Y ahora, una pregunta. ¿Sabéis cómo se las ingeniaron los constructores para tratar esas estatuas tan pesadas sobre el suelo de mármol sin arañarlo? Ni idea, dijo Tom. Sus compañeros tampoco parecían saberlo. 2 pistas. Primera, el trabajo se realizó en invierno. Segunda, cerca del río. Nadie dejamos hacer nada y el señor Stones sonrió. Las colocaron sobre unos grandes bloques de hielo que sacaron del río y las lizaron sobre el suelo. La señorita Pell observó las cabezas de los búfalos. En las praderas había millones de estos magníficos animales. Ahora solo quedó un puñado, a causa de las matanzas llevadas a cabo por el hombre blanco. Es cierto, asintió el señor Stones. Las tribus Cree dependían del búfalo y vieron aniquilada su forma de vida. Yo les digo siempre a mis amigos, cree que sus antepasados deberían haber expulsado a los blancos de sus praderas. Un sentimiento noble, remachó el señor Stones, que se volvió hacia sus alumnos. Este edificio neoclásico tiene elementos griegos y romanos. No miréis a Medusa, lo contrario, os volveréis de piedra. ¿A quién? Preguntó Dietmar. Mira allí. En la parte superior de un arco había una mujer de ojos blancos y boca sonriente. En lugar de cabellos tenía unas serpientes enroscadas alrededor de la cabeza. Según la leyenda griega, si alguien mira a Medusa se vuelve de piedra. Fe vaya cosa, dijo Dietmar. Yo la estoy mirando y no me pasa nada. Porque tú eres una rata y no un hombre, dijo Tom riéndose. Tú un alcornoque. El señor Stones hizo una seña para que se callaran y los alumnos le siguieron por la gran escalinata. Pronto estuvieron sentados en la galería pública mirando a los miembros del gobierno, que empezaban a reunirse en la Cámara Legislativa. Entró en la sala un hombre de pelo oscuro, que llevaba gafas y se dirigió a su puesto por la alfombra azul, deteniéndose en su camino para hablar con algunos de los hombres y mujeres que estaban sentados en sus asientos de nogal dispuestos en forma de herradura. Ese es el jefe del gobierno, el honorable Donald Haskew, dijo el señor Stones. ¿Dónde está su hermana, señor Stones? Preguntó Tom. Es la que está hablando ahora con el primer ministro Haskew. La mujer era tan alta y gada como el señor Stones y parecía tener sus mismos gestos nerviosos. Se acariciaba con sus largos bien mientras hablaba con el primer ministro. Luego se sentó y comenzó a chuparse una uña mientras examinaba sus papeles. Tom quería saber qué datos secretos habría oído el señor Stones de su hermana, referentes a la investigación por acerca de Demon. Mientras pensaba cómo conseguir aquella información, la gente comenzó a levantarse y todas las miradas se dirigieron hacia un hombre que entrado en la cámara llevando una masa dorada. Después de una breve súplica, todo el mundo se sentó, excepto el primer ministro Haskew. Señor presidente, dijo dirigiéndose al hombre de túnica negra que presidía la sesión, vivimos en una época de temor. Un grupo terrorista llamado Demon intenta destruir nuestra libertad, pero no vamos a permitirlo. Algunos miembros del gobierno levantaron las tapas de sus pupitres y golpearon con ellas fuertemente, en señal de aprobación. Cuando terminó de hablar se levantó una mujer de pelo rizado. ¿Esa es la señora Stein, líder de la oposición?, susurró el señor Stones. Su trabajo consiste en crítico la labor del gobierno. Señor presidente, dijo, aunque yo no estoy a favor de Demon, debo recordar que sus ataques van dirigidos solo contra el señor James Dorchester. Este señor primero envenena nuestros ríos con mercurio, y ahora su nueva fábrica amenaza a la ciudad de Monarch con un posible escape de gas letal. ¿Y por qué? Gracias a ello, James Dorchester puede permitirse el lujo de tener un reactor privado y la casa más grande de Winnipeg. ¿No es esto algo terriblemente injusto? Antes de que el primer ministro pudiera replicar, hubo un rumor general mientras la gente dirigía su mirada hacia un sector de la galería pública reservado a invitados especiales. Rodeado de guardaespaldas, el señor Dorchester entró en la galería y se sentó en primera fila. Echó un vistazo a su reloj, como indicando que le aguardaban otros negocios, y el primer ministro tomó de nuevo la palabra. Agradecemos que hoy que hacemos una declaración pública contra los terroristas esté con nosotros el señor Dorchester. Él ha dicho que nada le hará retroceder ante Demon y mi gobierno le apoya por completo. La señora Sten se puso en pie. Piensa inaugurar mañana la fábrica de agua pesada, a pesar de la oposición pública. Sí, la planta proporcionará trabajo y dinero en forma de impuestos, que se dedicará a la educación y a la construcción de hospitales. Yo brindo mi total apoyo a la inauguración de una nueva fábrica y a la lucha del señor Dorchester contra Demon. Poco después se incorporó el señor Dorchester. Dirigió un gesto de asentimiento al primer ministro y se marchó. Tom se acordó de los manifestantes y se preguntó si se originaría algún alboroto. Vuelvo enseguida, susurró al señor Stones. Cogido el presa, el profesor no pudo reaccionar a tiempo e impedir que Tom saliera de la galería. Mientras bajaba presuroso la gran escalinata, oyó fuertes gritos en el exterior. Ahora había muchos manifestantes y las pancartas se agitaban por doquier.
El señor Dorchester se encontraba en medio de la multitud, discutiendo con una encolerizada. —¿Pues debes a su fábrica a otra parte? —Ah, no la queremos. No quieren ustedes puestos de trabajo. No si nos pueden causar la muerte. No habrá ningún escape de gas. Mis instalaciones nunca han tenido ningún accidente. —Eso es mentira. La mujer empujó hacia adelante a un hombre ya mayor. —Dígale a Dorchester lo que le pasó a usted, señor Posner. El hombre miró el rostro amenazador del señor Dorchester y se puso a juguetear con los botones de su camisa de trabajo. Estaba muy nervioso. —Bueno, no quiero causar problemas. —Ánimo, viejo —gritó alguien entre el gentío—. Dígale a Dorchester lo que verdaderamente está ocurriendo en Monarch. Sin dejar de jugar con los botones, el hombre se pasó la lengua por los labios. Bien, mi granja está cerca de su fábrica, Dorchester. Durante la construcción, uno de los empleados de la planta dejó una válvula abierta y se produjo un escape de productos químicos de un tanque. Se filtraron en el río de mi finca y lo dejó contaminado. El señor Dorchester miró atentamente el rostro del anciano. —¿Qué bebe Posner? —Almacenamos el agua de lluvia en barriles. —¿Cómo está? —Bueno, la verdad es que sabe muy bien. —Entonces no hay ningún problema. El anciano miraba indeciso, pero la mujer es osa. Claro que ahora estaba furiosa. El señor Posner tiene derecho a una indemnización y su compañía se niega a pagársela. Entonces, lo mejor que puede hacer es ir a los tribunales y probar su acusación. No tiene medios para hacerlo. Lo siento, el señor Dorchester miró su reloj. No tengo tiempo para hablar más. Hizo una seña a sus guardaespaldas que entraron en acción, empujando hacia atrás a los manifestantes para abrirle paso. Instantes después entró en su coche marchó. Tom observaba la multitud, que se movía de un lado para otro, sintiéndose molesto por lo que había presenciado. A pesar de su probada lealtad hacia el padre de su amiga, cada vez veía más claro por qué la gente odiaba al señor Dorchester y por qué, incluso, algunos se identificaban con la postura de Demon. En un extremo del grupo de manifestantes, Tom divisó a un hombre con un mechón de pelo castaño. Su corazón se estremeció al pensar que aquel hombre podía ser el que disparó sobre Red, aunque desde lejos no podía estar seguro. Cuando Tom se acercaba para examinarle mejor, el hombre tiró la pancarta que llevaba y se alejó rápidamente de los jardines del edificio de la legislatura. Tras dudar un momento, Tom le siguió. El hombre no parecía darse cuenta de que le seguían. Poco después desapareció entre los árboles de la orilla del río. Tom estaba indeciso, sabiendo que el señor Stone se enfadaría si no volvía enseguida con sus compañeros. Finalmente entró entre los arrozuelos. No veía al hombre, pero en el interior del bosque se oía un crujido de ramas. Procurando no hacer ruido, se adentró entre unos arbustos y encontró el rastro de unas pisadas en el barro. Sorteaba arbustos y matorrales, atravesando zonas arboladas y algunos grandes claros. Una brisa fría llegaba del río, moviendo las hojas sobre su cabeza. De pronto algo golpeó el agua. Tom se sobresaltó, pero vio que era un pato que se había lanzado al agua verdosa y sucia. Aunque intentó sonreír, el corazón le latía con fuerza, deseaba volverse, pero por el momento no podía hacerlo. Siguió adelante, orientándose por el ruido de las pisadas. Estaba rodeado de verdor, brillante donde la luz del sol alcanzaba a acariciar las hojas, y oscuro donde los arbustos estaban a la sombra. Por todas partes se veían racimos de bayas de color rojo fuerte. Las pisadas se creyó que le habían descubierto. Luego vio una figura que se movía más allá de los árboles que tenía delante. ¿Era el hombre del mechón? Que subía una cuesta cubierta de hierba y se dirigía hacia un grupo de viejas viviendas. Llegó a una puerta abierta y entró. Tom tomó algunas notas sobre aquellas viviendas. Constaban de varios pisos. Había manchas de humedad en las sucias paredes amarillentas, y multitud de hierbajos crecían en los canalones de desaje del agua de lluvia. Un gran sauce llorón ponía un toque de gracia al conjunto, aunque más allá se veía un coche abandonado sin ruedas. Tom tensó los músculos y subió las cuestas. Sus pies resbalaron en la hierba, pero no tardó en llegar junto a la puerta. Unas escaleras de madera que subían en espiral penetraban en la lóbrega oscuridad. Tom apoyó una mano en la barandilla y se llenó de suciedad. De la pared desconchada colgaban trozos de pintura reseca. Por un instante recordó la elegante belleza de la Cámara Legislativa. Luego hizo un esfuerzo y comenzó a subir. En el primer descansillo había una puerta de madera con el numerotado en color marrón. Con sumo cuidado, Tom apoyó la cabeza contra la puerta, esperando oír voces. Nada, arriba había otras puertas. Mientras subía, las pisadas vacilantes de Tom resonaban en medio del silencio. Un pálido reflejo de luz del sol, que provenía de una ventana muy sucia, le descubrió una mariposa atrapada en una telaraña. Se oía música en el piso de arriba. Tom pudo escuchar parte de una canción que se interrumpió de repente. «Eso está mejor», dijo un hombre. «Detesto tus discos, así que no los pongas cuando yo esté aquí. No es motivo para que seas tan antipático, Arlan. No olvides que voluntariamente me hice cargo de este piso. Eso no me interesa. Ahora dime dónde has dejado la compra».
Hubo un silencio, y luego la voz de la mujer resonó más cerca. Siento ser tan inútil, pero ya sabes que no puedo subir cajas. Tom dio la vuelta, buscando un sitio para esconderse. Se pegó a la pared, justo antes de que se abriera la puerta. Segundos pasos oyó que bajaban la escalera. La música comenzó a sonar de nuevo. Decidido a echar un vistazo dentro, Tom se acercó a la puerta del piso y llamó. Preguntó Mujers. Traigo un mensaje para Arlan. La puerta se entreabrió solo lo justo para mostrarle unos ojos castaños oscuros, un rostro moreno y un pelo negro largo. Tras un instante de indecisión, el rostro se animó con una sonrisa. Si eres un muchacho. Entra. La puerta se abrió de par en par y Tom vio que se trataba de una joven Cree. La india le extendió la mano. Fola, yo soy Annie Oxielo que habla. Mi nombre es Tom. Arlan no tardará. Mientras Annie se dirigía hacia la cocina, Tom observó que caminaba con cierta dificultad. Sus articulaciones parecían estar rígidas y dio un traspiés. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Annie puso un poco de pan en una tostadora y cogió un frasco de café instantáneo. Junto a él, en la repisa, había una nota que decía a Annie, dile a Arlan que llegaré el sábado a primera hora. Lee. Con una mezcla de excitación y temor, Tom recordó haber oído el nombre de Lee en la furgoneta del secuestro. Fue así que progresaban sus investigaciones. La tostadora crujió y saltaron 2 tostadas. Annie extendió mantequilla sobre ellas, con una mano que temblaba ligeramente. Tengo que irme, dijo preocupado ante la idea pudiera regresar de repente. Aún es muy aburrido estar sola en este piso, me encantaría charlar un rato contigo. De acuerdo, pero solo un momento. Annie pasó a una habitación de muebles descoloridos y se sentó en una mecedora de madera. ¿Has venido, Tom? Él se acercó a la ventana abierta y miró hacia abajo, observando el río y el bosque para tranquilizarse. Como le dije, traigo un mensaje a Arlan. Bueno, es confidencial. ¿De quién es? Tom concentró su mirada en el paisaje exterior, sintiendo que el sudor humedecía su piel. Foxamani, esta se mordisqueaba una tostada y nada hacía suponer que sospechara algo. Si no viene Arlan, preguntó, forzándola a que pareciera natural. ¿Para dónde podría encontrarle? Quizá en Monarts. Creo que se aloja a veces en una granja que hay junto al río, o quizá lo encuentres en la ciudad. Monarts. ¿No es allí donde las industrias Dorchester inauguran mañana la fábrica de agua pesada? ¿Qué quiere decir? La joven parecía un poco azorada, como si comprendiera que había dicho algo que no debía. Luego sonrió. Bueno, solo son suposiciones, pero estoy segura de que Demon intentará evitar la inauguración de la fábrica. ¿Por qué? Por el riesgo que entraña un escape de gas, y porque Demon es enemigo de Dorchester. Tom se sentó en el sofá y miró indiferente a Annie. ¿Quiere usted que Demon derrote a Dorchester? Desde luego que sí, odio a ese hombre. El imprevisto tono de rencor de su voz sorprendió a Tom. La joven era demasiado bonita como para suponer que podía estar implicada en las actividades de Demon. Aunque también pensó lo mismo de Red Smith. Si él pudiera demostrar ni Annie era una terrorista, conseguirían arrestar a los demás y liberar a Diane. ¿Por qué apoya usted a Demon? Annie le mostró sus manos. ¿Ves cómo me tiemblan? Sí. Yo soy de Witherberg, donde las industrias Dorchester han estado vertiendo mercurio al río. Aunque nadie lo sabía, el pescado que comíamos estaba contaminado con mercurio. Quiere decir que usted padece el mal nomata, ella sintió. Corro el riesgo de quedarme ciega e incluso de morir. Tom se quedó mirándola. Pero no pueden hacer nada los médicos. No hay, dijo ella con una sonrisa triste. Así que ya es lo que las industrias Dorchester nos han hecho, a mí y a muchos de los míos. Es algo terrible. ¿Por qué no demandan al señor Dorchester? Y se rió. Eso es lo que mi padre está intentando hacer. Inició el proceso hace 2 años, y aún está en los primeros pasos. Las industrias Dorchester tienen medios para prolongar el caso todo lo que quieran, y por eso hay que tomar otras medidas. Como poner una bomba en la fábrica, ella asintió. ¿Pero qué pasa con los obreros? Muchos podrían haber resultado heridos. ¿Se les avisó? Annie se inclinó hacia adelante. Puede parecer equivocado, Tom, pero ¿qué otra forma hay de evitar que Dorchester contamine toda la región? No lo sé, dijo Tom apesadumbrado. Todo hacía suponer que Annie formaba parte de Demon, pero aquel descubrimiento solo consiguió entristecerle más. Dijo al rato. Diane Dorchester, la chica que secuestraron. Estoy segura de que está bien. ¿Por qué la raptó Demon? No lo sé. Al principio pensé que querrían una buena cantidad de dinero, pero parece que no ese es el motivo. De todas formas, yo solo sé lo que dicen los periódicos. Estaría mintiendo. Tom observó sus ojos castaño oscuro. A pesar de su aspecto inocente, no había duda de que ella ha participado en el atentado con la bomba en la planta de White River. Se oyó un ruido metáneo y miró hacia la puerta. Ese es Arlan. Siempre le cuesta trabajo meter la llave en la cerradura. Salió con paso vacilante de la habitación. Tom se levantó de un salto buscando dónde esconderse. El único sitio que había era detrás del sofá,
pero Arlan lo encontraría allí enseguida. ¿Qué hacer? Corrió a la ventana. Estaba muerta y corría el riesgo de lesionarse, pero aquello quizá fuera mejor que enfrentarse a Harlan. A su derecha vio el techo de un porche, justamente debajo de la habitación contigua. Se volvió rápidamente y corrió al vestíbulo. El hombre del mechón blanco entraba en aquel momento en la habitación, llevando una gran caja de cartón. Esta vez pudo verle perfectamente el rostro y supo, sin lugar a dudas, que era la misma persona que había disparado sobre Red. Dijo el hombre: tú eres el entrome que estaba con Diane y luego se del tren junto a Red. No, dijo Tom, retrocediendo de espaldas. No, usted debe referirse a otro. ¿Qué estás haciendo aquí? Con una voz que más parecía un susurro. Me he equivocado de piso. Annie parecía sorprendida. Pero Tom, no traías un mensaje para la cabeza. Tom movió la cabeza. Arlan. Yo quería decir otra persona. Arlan miró a Annie y luego a Tom. No te muevas, muchacho. Quiero hablar contigo ahora. No puedo entre espera, mi profesor. Me he dicho que Arlan se agachó para no te muevas para dejar la caja en el suelo. Al mismo tiempo Tom miró a su derecha y vio un amplio dormitorio con una ventana abierta. ¿Estaría el porche bajo aquella ventana? Rápidamente se metió en el dormitorio y cerró de golpe la puerta, que atrancó con un sillón y se dirigió hacia la ventana, como si se tratara de una pesadilla. Pareció tardar una eternidad en cruzar la habitación. La puerta golpeó contra el sillón. Arlan juraba enfadada crujió cuando Madero oyó su hombro contra ella. Tom pasó sus piernas por el alféizar de la ventana en el momento en que Arlan irrumpía en el dormitorio. Los ojos negros y furiosos del hombre le miraron desde el otro extremo de la habitación. Vuelve aquí, chico. ¿No? Con voz débil. Annie entró en la habitación. ¿Quién eres tú, Tom? ¿Por qué me has mentido? No he mentido, Annie. Tenía que decirle una cosa a Arlan. ¿Qué es? Tom miró a Arlan, que respiraba con fuerza mientras una vena latía en su sien. Era evidente que se preparaba para cruzar de un salto la habitación. Escuche, conozco todo lo referente a usted y a Lee. Sé que ustedes son los jefes de Demon, así que no pueden. Tom no llegó a terminar la frase. De repente Arlan cruzó a la habitación y Tom saltó sobre el techo del porche. Tenía que llegar al bosque. Se acercó al borde del porche, se puso de rodillas y se agarró al canalón del agua. Cedió con su peso y se desprendió de la pared. Tom notó un vacío en el estómago al caer hacia adelante y dio un grito antes de llegar al suelo. Se tambaleó. Arlan se disponía a mantener el equilibrio a lanzarse sobre él. Tom lo miró durante un instante, esperando que desistiera de la caza, y luego echó a correr hacia el bosque. Cuando las ramas se cerraron tras él, pensó que ya estaría a salvo, pero eran demasiado delgadas para ocultarle de nunca llegaría al edificio de la legislación teniendo todo tras él. Tan cerca las debía esconderse. ¿Pero dónde? Por un momento consideró la posibilidad de subirse a un árbol. Miró hacia el río. Allí había un árbol caído. Su tronco era lo suficientemente grueso como para ocultarle. Mientras corría desesperadamente por entre los matorrales, sintió en su piel los arañazos de algunas ramas espinosas, atravesó un claro del bosque y llegó a la orilla del río. Saltó al otro lado del tronco y se dejó caer jadeante en el suelo. No pierdas la serenidad, se dijo a sí mismo. Oyó el chasquido de unas ramas que procedía del bosque. Luego, al ruido de las ramas siguió el ronco jadeo de Harlan, que trataba de recuperar el aliento. Fue inútil que te escondas, chico. Su voz sonaba tan cerca que los nervios de Tom se estremecieron. No tengas miedo, sal que hablemos y luego te podrás con tu profesor. Tom observó el tronco del árbol, que era lustroso donde le faltaba la corteza. Percibió el alegre pie a un pajarillo en el bosque, seguido de un revoloteo de alas. Muy bien, no tardaré en encontrarte. Chasquearon de nuevo las ramas porque Arlan reanudó su búsqueda por el bosque. Cuando el ruido se alejó, Tom sacó con cuidado la cabeza. La luz del sol se filtraba entre los árboles. Una hoja seca cayó, balanceándose en la suave brisa. No se percibía ningún otro movimiento. Habría abandonarla en la búsqueda. La esperanza invadió momentáneamente a Tom, pero enseguida volvió a oír el ruido de ramas pisadas. Arlan regresaría pronto y buscaría detrás del tronco. Tom miró hacia el río. Un sauce llorón se inclinaba sobre él y sus numerosas ramas se movían con la corriente. Las tupidas hojas del árbol le proporcionarían un buen escondrijo. Rápidamente escondió los zapatos, los calcetines y los vaqueros bajo el tronco. Los tapó con hojas secas y se introdujo en el agua sucia del río. Estaba muy fría y una espesa capa de lodo se adhirió a sus pies. Unas hierbas verdes y viscosas le arañaron mientras se dirigía hacia el sauce, donde permaneció oculto por sus ramas y con el agua hasta el pecho. Arlan llegó al claro del bosque. Se acercó al tronco caído tras él y se alejó. Tom se sentía satisfecho de haberle engañado, pero su alegría se esfumó al darse cuenta de que no podría permanecer mucho tiempo dentro de aquella agua tan fría. No tendría más remedio que volver a la orilla donde le aguardaba Arlan. Tom pensó que debería entregarse, pero se acordó de que Arlan había intentado matar a Red y que, por tanto, era poco probable que quisiera limitarse a charlar como le había dicho.
Una ráfaga de aire movió la superficie del agua. Tom observó las ondulaciones y luego miró hacia la otra orilla. No era una distancia muy grande, y ya había atravesado anteriormente el río a nado, pero nunca con el cuerpo atenazado. Dudó un momento y luego recordó la feroz mirada de Arlan. Comenzó a nadar, enseguida se animó al sentir en su rostro la caricia del sol y sabiendo que cada brazada, cada golpe de sus pies le acercaban más a la salvación. Pero, ¿qué pasaría si le veía a Arlan? Aunque Tom intentaba apartar ese pensamiento de su mente, no veía el bosque y por tanto se sentía indefenso. Nadó con más energía, pero el miedo se convirtió en pánico y se detuvo para mirar hacia atrás. Le separaba ya una buena distancia del sauce. En la orilla vio a Arlan con algo entre las manos. Luego levantó ambas manos en dirección a Tom. Cerca de él saltó un chorro de agua. Arlan bajó las manos, miró a Tom y las alzó de nuevo, al ver saltar el agua otra vez junto a él. Tom recordó que a Red le había disparado con una pistola provista de silenciador y cayó en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Una mariposa blanca revoloteó alrededor de su cabeza. Con un esfuerzo desesperado de sus brazos, Tom se sumergió bajo el agua. En el silencio que le rodeaba, vio algo que cortaba el agua dejando una estela de pequeñas burbujas. Comenzó a bucear a favor de la corriente, dejando que ésta le alejara rápidamente del lugar. Al poco rato comenzaron a dolerle los pulmones, parecía que iban a estallar dentro de su pecho. Intentó olvidar el dolor, pero no tuvo más remedio que sacar la cabeza para poder. Cuando me respiró, el sol formaba reflejos plateados en la superficie del agua. Hizo una inspiración profunda y se sumergió de nuevo, desviándose un poco en dirección a la orilla. Repitió la operación 2 veces más hasta que, por fin, sintió que sus dedos tocaban unas hierbas y fango. Sacando con cuidado la cabeza por encima de la superficie, miró al otro lado del río. No le resultaba conocido y pasó un rato hasta que comprendió lo lejos que le había llevado la corriente. Localizó finalmente ese, pero no había rastro de Arlan. Tiritando de miedo y de cansancio, salió del río, resultándole difícil creer que estaba a salvo. 7. Aunque Tom avisó inmediatamente a la policía, Arlan consiguió escapar. Sin embargo, no se preocupó de llevarse lo que habla, y ésta fue arrestada. La joven no opuso resistencia al interrogatorio de la policía y admitió enseguida su relación con Demont. Confesó que colaboró con los terroristas para poner la bomba en la fábrica de White River, pero juró que no sabía nada acerca del secuestro de Diane. La policía estaba haciendo todo lo posible por encontrar a Diane, y también Tom investigaba por su parte. Como al día siguiente era sábado, inició temprano sus pesquisas. Después de un largo recorrido, en un autobús urbano llegó al campo y se dirigió andando por un camino vecinal hasta las inmediaciones de Monarch, donde empezó sus investigaciones. Ahora se encontraba entre unos altos arbustos y el suelo temblaba bajo sus pies. Cerca de allí un semáforo obligó a detenerse a un solitario automóvil. El temblor creció más y más y se mezcló con el rugido amenazador de un larguísimo tren de mercancías que procedía del oeste. Las 3 máquinas que lo arrastraban despedían espesas nubes de humo negro y el tren pasó velozmente cerca de él. Tom se quedó mirándolo hasta que solo fue un pequeño punto en el horizonte. Dándose cuenta de que el tiempo pasaba, sacó su cuaderno de notas para repasar la escasa descripción de las casas que había encontrado cerca del río. Había estado investigando sin éxito en aquellas casas, buscando algún rastro de Arlan. Recordó lo que le había dicho a Annie, que se albergaba a veces en una granja junto al río, en Monarch, y lo que los secuestradores habían comentado en la furgoneta acerca de reunirse con su jefe en un lugar junto al río. Ahora se dirigía hacia la ciudad, para ver si le encontraba allí. El cielo estaba cubierto de negros nubarrones. De cuando en cuando se oía o brillaba algún relámpago aislado. Un fuerte viento se desató mientras Tom caminaba por el sucio camino. A ambos lados se extendían por la pradera inmensos sembrados de color pardo. Frente a él se alzaba el esbelto campanario de una iglesia, que sobresalía por encima de las casas de Monarch. Se veía un coche destartalado, junto a una casa que evidentemente necesitaba ser pintada. La siguiente casa junto a la que pasó Tom era del mismo estilo que la primera, al igual que la tercera. Se adivinaba así por qué creía el señor Dorchester que su fábrica de agua pesada beneficiaría a la economía del pueblo. Quizá le sorprendiera comprobar que a los vecinos les interesaba más su seguridad que el trabajo. Una fila de pequeñas tiendas de madera se alineaba a lo largo de la calle principal. La más cercana exhibía una bandera descolorida, desgarrada por el viento, en la que se leía tienda de comestibles. Tom abrió la puerta y entró en ella. ¿Quiere algo? Una chica va sentada detrás del mostrador leyendo una novela. Tom cruzó el suelo crujiente y se apoyó displicente en el mostrador. Tiene chicle. Cójalo usted mismo. La chica señaló hacia un gran tarro de cristal. ¿Alguna cosa más? Sí, solo una información. Tom pagó el chicle. Estoy buscando a un hombre de pelo castaño con un mechón blanco. ¿Lo ha visto usted por el pueblo? Tom bajó la voz. Puede ser, no me importa. La chica se puso de nuevo a leer.
Desconcertado por su rudeza, Tom salió dando un suave portazo y continuó su camino. Un hombre vestido de vaquero estaba sentado en una silla junto a una tienda de ropa para hombre. La silla estaba apoyada contra la pared y el hombre parecía dormir, bajo su sombrero marrón de alas anchas. Aunque su boca y su cara no se parecían a las de Arlan, Tom observó atentamente su rostro antes de continuar su camino. El cielo retumbó y una gruesa gota dio en el polvo de la calle, al caer otra sobre la camisa de Tom. Dejando una marca, apresuró el paso hacia un edificio que tenía un letrero en el que se leía Salón de Juegos de Bob, y entró. Tom permaneció un instante en la puerta viendo cómo caía el agua de las nubes negras y luego se volvió y observó el interior del salón. Unas cuantas personas estaban sentadas junto al mostrador, bebiendo café y charlando con una camarera. En el otro extremo del salón había unas máquinas electrónicas, mientras que el resto, penumbra, estaba lleno de mesas de juego. ¿Quieres algo, chico? Tom sonrió a la camarera y negó con la cabeza. Cruzó un tramo del salón y se acercó para observar a un chico pecoso que trataba de conseguir una partida gratis en una máquina Grand Prix. Una bola de acero inoxidable rebotaba locadamente contra unos obstáculos de goma y el chico sonreía con satisfacción mientras un fuerte bongue y resplandecientes luces de colores indicaban su puntuación. Solo alcanzó 46. Es 0 puntos, mientras el chico daba una papatada a la máquina. ¿Quieres un chicle? Esperó a que hiciera estallar un par de globos y luego le preguntó sobre Arlan. El chico se quedó pensativo cuando escuchó la descripción del hombre y Tom pensó que podría sacarle algo. ¿Quieres que te invite a una partida? Claro. La máquina se tragó la moneda de Tom y el chico volvió a jugar. Hubo un inesperado chocar la bola contra el cristal, pero el chico no parecía contento y se enfadó cuando perdió de vista la última bola. Me voy de aquí, dijo. Espera un momento, tienes que ayudarme. El tipo al que Boo está planeando hacer estallar hoy una bomba en la fábrica de agua pesada. El chico se quedó mirando a Tom con los ojos mozos muy abiertos. ¿Se lo has dicho a la policía? Claro que sí, pero ese tipo ha desaparecido seguro de no haberle visto. El chico frunció la frente mientras pensaba, pero acabó negando con la cabeza. No puedo recordarlo. Dime, ¿qué pasará con el primer ministro Haskell y su mujer? ¿Saltarán por los aires? No creo. He oído en la radio que vendrán desde Winnipeg en un helicóptero que tomará tierra dentro del recinto de la planta. Nadie podrá evitar el sistema de seguridad de usar una bomba dentro de la fábrica, pero Arlan habrá pensado colocarla por allí cerca. Me voy. A lo mejor puedo ver algo. El chico se marchó del salón de juegos, lamentando haber desperdiciado su dinero. Tom dirigió su mirada a la gente que estaba en el mostrador, dudando a quién interrogar acerca de Arlan. En ese momento entró en el salón una racha de viento. Al abrir la puerta un hombre alto. Tom dio un brinco al reconocer al señor Stones. El profesor se quedó junto a la puerta, parpadeando para adaptar la vista a la oscuridad interior, y luego se acercó al mostrador y se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. Tom buscó un sitio por donde escapar, pero la única salida era la puerta. Procurando no ser visto, se dirigió hacia ella con cuidado. Casi estaba a salvo, cuando la camarera se dirigió a él. Chico, que te olvidas tu bolsa. Tom vio una bolsa de papel sobre una de las máquinas y negó con la cabeza. No es mía, dijo. El señor Stones se volvió en su taburete. Tom Austen, ya me parecía que era tu voz. Tom procuró sonreír lamentando no haber podido escapar. Ahora le regañaría por haberse marchado de la Cámara Legislativa. Parece usted un detective, señor. Aquí, dijo haciendo una señal con la mano, lentamente y con cara de circunstancias. Tom se acercó al mostrador y elevó la vista a los oscuros rasgos del rostro del profesor. Señor. Créame que ayer quise volver para reunirme con el grupo, pero estuve siguiendo a un tipo hasta uno de los escondites de Demon. Luego me persiguió por el bosque. Me disparó y tuve que tirarme al río para salvarme. El señor Stones movió la cabeza. ¿Esperas que me crea Stones, señor Sastones? Pregúnteselo a la policía. El profesor observó la cara de Tom y señaló hacia un taburete. Siéntate y te invitaré a un batido. Si tu historia es cierta no pasará nada, pero si es falsa, te vas a tener que quedar durante mucho tiempo en la escuela después de las clases. Sintiéndose mejor, Tom se sentó frente al mostrador y examinó una colección de antiguas botellas de gaseosa, mientras el señor Stones encargaba los batidos. A continuación, el profesor se volvió a Tom y le miró fijamente a la cara. Dime la verdad, Tom. ¿Es cierto que descubriste un local de Demon? Tom asintió. Lo llevaba una mujer llamada Annie, cielo que habla, y se utilizaba como lugar de reunión de los dos jefes de Demorland. El señor Stones le miró sorprendido. Solé. Sí, señor, le dice algo. El señor Stones tragó saliva varias veces. Comenzó a hablar, se detuvo y dio las gracias a la camarera que se acercaba con los batidos. Gracias, señorita. Tienen un aspecto tentador. Ansioso por seguir preguntándole, Tom aguardó impacientemente a que el señor Stones sacara el dinero de su bolsillo. Por primera vez se fijó en que el señor Stones llevaba botas de cuero,
vaqueros y una camisa de cuadros, a excepción de la insignia con la frase bombas de neutrones, no que llevaba siempre. Su vestimenta era siempre flamante, por lo que la de hoy resultaba chocante. Sintiéndose un poco avergonzado por su porfior, Tom se volvió para mirar una antigua botella, de grueso vidrio de color marrón. Después de pagar a la camarera, el señor Stones siguió preguntando: «Me resulta difícil creer tu historia, Tom. ¿Por qué no ha salido en los periódicos? La policía prefiere guardar silencio. ¿Esperan atrapar hoy a Leia Harlan?» Los ojos del señor Stones se abrieron. «¿De verdad? ¿Qué planes tienen?» «No lo sé, señor. La descripción que yo les di de Harlan, así que probablemente lo estando a la entrada de la fábrica». «¿Qué sabe la policía de Leigh?» «Nada, en absoluto. ¿Estás seguro?» «Sí, señor». Evidentemente al profesor le preocupaba algo. Se pasó una mano por su fino cabello castaño y a continuación hizo chasquear sus nudillos, uno a uno, mientras miraba por la ventana con expresión preocupada. Tom empezó a sospechar que estuviera relacionado de alguna forma con Leigh. «¿Sabe usted algo de Leigh?» El señor no parecía escuchar. Miró a Tom sin verle. Cogió su batido y lo bebió de un trago. Después de secarse la boca, se bajó del taburete y se dirigió hacia la puerta. «¿Fue, señor Stones?» «Espéreme». Tom cogió su batido e intentó bebérselo, pero el profesor estaba ya afuera y se le veía cruzar apresuradamente la calle. Tom salió corriendo y sintió en su cara las últimas gotas de la tormenta que se alejaba. El señor Stones estaba poniendo en marcha su coche, y al ver que Tom corría por la calle haciéndole señas, bajó la ventanilla. «¿Qué pasa, Tom?» «¿Dónde va usted?» «¿Por qué?» El profesor se rió forzadamente. «No paras de hacer preguntas, Tom, pero no dispongo de tiempo para contestarte. Tengo algo más importante que hacer». Convencido de que el señor Stones tenía algo que ver con Leigh, y seguro de que era una pista mejor que andar por ahí en buscarla, Tom se dirigió a la puerta e hizo señas al señor para que le abriera. «Gracias», dijo subiéndose. «Me viene muy bien que me lleve de regreso a Winnipeg». El profesor metió una marcha y comprobó con cuidado el tráfico antes de arrancar. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tom se preguntó por qué estaría tan tenso. «¿Le pone nervioso conducir, señor?» El profesor asintió y pisó al tiempo que un caballo salía galopando de una calle lateral. La chica que lo montaba hizo un gesto de agradecimiento al señor Stones y desapareció. «¿Has visto?», temblándole las manos. «En Winnipeg la gente no monta a caballo por la calle principal. En esta ciudad», sonrió. «Por cierto, señor, ¿cómo es que está usted hoy en Monarch?» El profesor miró a Tom y luego volvió a mirar la calle. «Preguntas demasiadas, Tom». «Lo siento». Tom, ruborizado. Poco después salieron de Monarch y solo divisaban extensos campos y el cielo. Un pájaro blanco se elevó en el aire, giró hacia un lado y regresó planeando con las alas extendidas. No había ningún otro signo de vida. El señor Stones aclaró la garganta. «Por cierto, ¿qué estabas haciendo tú en Monarch?» Tom permaneció en silencio un momento. Miró las paredes de un viejo cobertizo, ennegrecidas por el tiempo, dudando lo que debería contestar al señor Stones. Al fin decidió facilitarle alguna información y observar su reacción. «Estaba merodeando por el pueblo porque Annie me dijo que quizá encontrara a Harlan en Monarch. Esta mañana pregunté a granjas cercanas al río». «¿Conseguiste enterarte de algo?» «No», dijo Tom, «pero me pasó una cosa rara. Me pareció ver a la señorita Asmede». El señor Stones frunció el ceño. «Yo subía por el sendero de una casa y estoy seguro de haber visto a la señorita Asmede en una ventana del piso superior. Luego desapareció y aunque llamé a la puerta no contestó nadie». «¿Qué pasó entonces?» «Pues nada, probablemente se trataba de otra mujer y no querría que la molestaran, pero se parecía a la señorita Asmede». El señor Stones pareció aferrarse con más fuerza al volante. Estuvo unos minutos y luego ante uno cimó el coche a un lado y se detuvo. «¿Dónde está esa casa?», preguntó con una voz que era casi un susurro. «Junto al río», contestó Tom asustado del súbito operado en su profesor. «¿Por qué? ¿Pasa algo malo?» «Tom, deja de hacer preguntas y llévame a esa casa». Tom dudó un instante si estaría seguro el señor Stones. Se había apoderado del profesor una emoción intensa, que hacía que se notaran aún más las arrugas que tenía alrededor de los ojos, lo que le daba un aspecto alarmante. Pero Tom pensó que aquello significaba que estaba a punto de descubrir algo importante. «Siga que al camino. Cuando lleguemos en el río, tuerza a la derecha». El profesor condujo en silencio, concentrándose en permanecer en el centro de aquel estrecho y enfangado camino, mientras sus labios se movían en silencio. Tom deseaba saber por qué había ido a Monarch y qué era lo que había disgustado tanto, pero por ahora el coche precisaba toda la atención del señor Stones. Ante ellos surgió la silueta de la fábrica de agua pesada. Gotas de sudor aparecieron en la frente del señor Stones cuando vio que el camino estaba atestado por los que habían estacionado sus coches y se dirigían hacia la fábrica con pancartas y distintivos.
Tom echó una rápida mirada a los manifestantes y a los guardias de seguridad que había fuera de la fábrica y luego volvió a mirar a la carretera. El señor Stones consiguió pasar entre la gente y un minuto después Tom indicó un camino lateral. Gire ahí, señor, es aquella casa que en dirección al río. El coche giró y empezó a saltar arriba y abajo al entrar en un camino lleno de bacheches que conducía hasta la casa. Llegaron a un lugar tranquilo donde, excepto la hierba muy crecida, que se agitaba con el viento, una contraventana golpeaba contra el muro de la casa y, a lo lejos, se oyó el silbido de un tren. Tom sintió un escalofrío al ver a su alrededor aquellos campos vacíos. —¿Por qué solitario está, señor Stones? El señor Stones no contestó. Observó las ventanas negruzcas y las paredes de madera de la casa y a continuación subió los escalones que llevaban al porche. Trató de mirar dentro de la casa y luego llamó a la puerta. —Eso hice yo —dijo Tom—. Ya verá cómo no contestan. El señor Stones no hizo caso y llamó de nuevo. El viento azotó con furia la casa, obligando a encorvarse al profesor y golpeando las contraventanas contra la pared. Cuando pasó la racha de viento, el señor Stones cerró un puño y aporreó la puerta. —Sé que la señorita Ashmead está ahí dentro. —Fue abran la puerta o llamaré a la policía. Silencio. Tom temblaba. ¿Qué sucedería? El señor Stones golpeó de nuevo la puerta y luego intentó accionar el pomo. Moviendo la cabeza, bajó los escalones para reunirse con Tom. Estaba a punto de decir algo cuando se abrió la puerta y apareció la señorita Ashmead en el porche. Folajón. El señor Stones se volvió sorprendido y contento. Enseguida frunció el ceño y dio unos pasos hacia la señorita Ashmead. —¿Qué ha pasado? —preguntó. —Lo siento. Aunque la señorita Ashmead sonreía, sus facciones estaban crispadas. Tom intentó ver algo en la penumbra que había más allá de la puerta, pero no distinguió nada. Sintió escalofríos, dándose cuenta de que algo grave sucedía. —Tengo que hablar con usted —dijo el señor Stones—. Lo veré el lunes en la escuela. Ya será tarde. El señor Stones subió los escalones y el tamaño de su cuerpo impidió a Tom ver la señorita Ashmead. Tras una breve charla entraron en la casa. Tom lo siguió rápidamente. Atravesaron el vestíbulo y pasaron a una habitación en la que había unos sillones y un sofá. Una ventana daba al porche, el campo y, a lo lejos, la fábrica de agua pesada. Mientras la señorita Ashmead cerraba la puerta, Tom notó una especie de zumbido procedente del techo. Alzó la vista y vio una tirapel marrón desenrollada en forma de espiral, en la que unas moscas luchaban desesperadamente por escapar de su pegajosa prisión. —¿Aquí pasa usted los fines de señorita Ashmead? En lugar de contestar, miró al señor Stones con ojos preocupados. Tom cogió una novela de una mesa y vio el marcador del libro con las iniciales. Luego la dejó de nuevo sobre la mesa. El señor Stones se aclaró la garganta y se pasó una mano por el pelo. —Tengo que aclarar unas cuantas cosas, señorita Ashmead. La primera de todas, ¿por qué me dio un plantón esta mañana? No pude evitarlo, pero lo habíamos planeado con todo detalle. Por lo menos debería haberme avisado. La señorita Ashmead se dirigió a la ventana y se quedó mirando fuera. Quiero que se marchen los dos ahora mismo. Cojan el coche y váyanse. Pero haga lo que le digo, John. No lo haré. El señor Stones se dirigió al sofá y se sentó. No me marcharé de esta casa hasta que me explique todo. Hasta que la señorita Ashmead, a pesar de la tensión. Tom sonrió ante la forma en que su profesor se dirigía a la señorita Ashmead, llamándola por su apellido. Se preguntaba la razón porque lo lógico era en privado la llamara por su nombre de pila. Las iniciales LA en el marcador del libro eran una pista y Tom se quedó mirando a Strayfombra mientras pensaba en ello. Lucy, Lauray. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y durante un momento no pudo apartar los ojos de la alfombra. Luego, la señorita Ashmead se dio la vuelta y la belleza disipó sus sospechas. ¿No era posible que una joven atractiva pudiera estar relacionada con Demon? De acuerdo, John dijo. Voy a explicarle por qué no acudí a la cita esta mañana. En el último momento recibí un aviso de que mi madre estaba muy enferma y tuve que salir deprisa para reunirme en esta casa. Sí, está arriba. Por cierto, Tom, esta mañana no contés cuando llamaste porque no podía separarme de su lado. Tom asintió aunque le había vuelto a invadir un frío helado. Recordó que justamente el día anterior la señorita Ashmead había dicho que sus padres estaban en California. Bien. Eso explica la causa de no acudir a la cita, pero tengo que hablar de otro tema mucho más serio. ¿Pertenecería el señor Stones a Demon? Tratando de recuperar la calma, Tom miró hacia la distante fábrica de agua pesada. Si pudiera llegar hasta allí, los guardias de seguridad le protegerían. Perdone, señor Stones, dijo. No me encuentro bien. ¿Le importa que me siente en su coche? El profesor frunció el ceño. Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa? Nada. Las manos de Tom comenzaron a temblar. Solo quiero salir de aquí. La señorita Ashmead miró atentamente a Tom y se acercó. Es mejor que permanezcas aquí. No.
No me Tom salió corriendo desesperadamente hacia la puerta. La señorita Asmeade gritó y salió tras él. Tom abrió por la puerta y abandonó la habitación. En el vestíbulo estaba Arlan con una pistola en la mano. ¿Vas a algún sitio, chico? Preguntó sonriendo Ocho. Tom se detuvo en seco. Sabía que Arlan no dudaría en hacer uso de la pistola, por lo que renunció a escapar. Temblando de miedo regresó a la habitación. —¿Aparta esa pistola? —dijo la señorita Asmeade enfadada. Arlan negó con la cabeza. No me fío de chico. Aparece siempre en el momento más inoportuno, tratando de desbaratar nuestros planes. Creo que deberíamos eliminarlo. El señor Stones se levantó del sofá. Si intenta hacerle daño a Tom. Arlan Quebela se rió y apuntó con su arma al señor Stones. Cierra el pico, manojo de huesos, o te agujereo. En lugar de amedrentarse, el señor Stones le cerró los puños y se dirigió hacia Arlan. Durante un momento pareció que éste iba a disparar sobre el profesor, pero la señorita Asmeade se interpuso rápidamente los dos hombres. —Quietos los dos, por favor. —Jobón, siéntese. El señor Stones la miró un momento y luego volvió al sofá. El viento que entraba por la ventana abierta mecía graciosamente el pelo de la señorita Asmeade y acariciaba la sudorosa cara de Tom, que miraba a Arlan. Este estaba colocando con todo cuidado un silenciador en el cañón de su pistola. Con un silbido de satisfacción volvió la pistola hacia el señor Stones y apretó el gatillo. Apareció un agujero en la pared justamente detrás del profesor, que no se inmutó. —Es usted un tipo muy valiente con la pistola en la mano —le dijo Arlan—. Déjela a un lado y veremos su valentía. El rostro de Arlan enrojeció de furia y desvió la pistola, que ahora apuntaba directamente al señor Stones. Su dedo acarició el gatillo, pero la señorita Asmeade desvió el arma. —Arlan, te gusta demasiado apretar el gatillo. Tú fuiste quien me ordenó disparar contra Red, pero solo porque podía contarle algo a la policía sobre mis relaciones con Demon y estropear todos nuestros planes. Arlan se dirigió a un sillón con cara de mal humor, sin dejar de apuntar con la pistola al señor Stones. A pesar de la gravedad del momento, Tom se sentía deslumbrado por el valor de su profesor en una situación tan comprometida. Así que ya sabemos la verdad, señorita Stones. ¿Por si ha burlado usted de mí? Ella hizo un gesto. Usted hubiese sido una valiosa ayuda para Demon Hon, debido a que mi hermana es fiscal general. Usted podría haber sabido atrás las acciones que la policía planeaba contra Demon. Empecé a sospechar que usted tenía algo que ver con Demon cuando dejó caer aquellas insinuaciones sobre la necesidad de un cambio de la sociedad. Luego, Tom me habló de uno de los jefes de Demon, llamado Ley, pero tenía que saber la verdad antes de ir a la policía. No hubiera sido esa una decisión inteligente. La señorita Asmeade se sentó y sacó un cigarrillo. El día de hoy marca el principio de una revolución, Hon. El capitalismo y eso que llaman democracia van a ser destruidos en Canadá, tarde en el mundo entero. ¿Qué tontería habla como si estuviera chiflada? La señorita Asmeade, que estaba encendiendo el cigarrillo, levantó la mirada con ojos encolerizados. Otro insulto más y dejaré que Arlan le pegue un tiro. El señor Stones hizo un gesto. Me engañó su belleza, señorita Asmeade. Usted no es más que una soñadora con la cabeza llena de pájaros que acabará en la cárcel. Voy a adelantarle lo que está a punto de ocurrir, señor Stones. Antes de una hora, el primer ministro Zohaskew y el señor van a saltar en pedazos, destrozados por una bomba, ante las cámaras de televisión. Tom miró aturdido a la mujer, e incluso el señor Stones ia anonadado por aquella revelación. Hubo un largo silencio y, al cabo, la señorita Asmeade se echó a reír. Una soñadora con la cabeza llena de pájaros, Estoy a punto de eliminar a un odioso capitalista y a un político enemigo del pueblo. Yo diría más bien que soy una realista muy inteligente. El señor Stones negó con la cabeza. Con la violencia no conseguirá nada. Si no está de acuerdo con el funcionamiento de la fábrica, diríjase al gobierno y a los tribunales. Para eso están. La señorita Asmeade expulsó humo del cigarrillo por la comisura de los labios. ¿Y qué me dice de Annie, cielo que habla? Su gente acudió a los tribunales y no consiguió nada. Todo cambio requiere tiempo. Hoy la gente es muy impaciente. Podríamos construir un mundo mejor, pero se necesitan ganas para trabajar de verdad por cambiar las cosas y dejarse la piel hasta concluir la labor emprendida. Se oyó un estallido y aparecieron dos agujeros en la ventana, mientras caían unos trozos de vidrio al suelo. Todos miraron a Arlan, que bajó la pistola y miró a la señorita Asmeade. Esta charla es muy aburrida, Lee. Cuando pasamos a miró su reacción, ella, Dorchester llegará de un momento a otro. ¿Y qué hacemos con este manojo de huesos y con el chico? Vamos a dormirlos. Se levantó y fue hacia la puerta. Traeré lo necesario, sudaba. Miró al señor Stones, esperando que tuviera algún plan secreto contra Arlan, pero la señorita Asmeade regresó enseguida con una jeringuilla y un frasco con líquido lechoso. Tras llenar la jeringuilla se dirigió al señor Stones. Súbase la manga. No,
Dejé el valor para otro momento. Si se niega a cooperar, Arlan disparará sobre Tom. Son matarle. Usted no lo permitirá. No, pero un par de balas podrían adornar las manos de Tom, o quizás sus pies. Sonriendo, Arlan se levantó del sillón. En cuanto digas, le daré un poco de plomo al chico. Empujó a Tom contra la pared y le acercó la pistola. El metal se hundió dolorosamente en la piel. Tom y su corazón estaba a punto de estallar, pero hizo un esfuerzo para mirar valerosamente a los ojos de Arlan. Usted gana, dijo el señor Stones. Visiblemente contrariado, Arlan bajó la pistola, pero continuó sujetando a Tom contra la pared. Mientras la aguja se le hundía en el brazo, el señor Stones miró a la señorita Smeade con desprecio. Si alguna vez alguien como usted se hace con el poder, nuestro mundo se convertirá en un lugar miserable. La boca de la señorita Smeade se endureció, pero no contestó. Al cabo de unos segundos, el señor Stones la dio la cabeza y se derrumbó sobre un costado en el sofá. Estará dormido unas horas, dijo la señorita Smeade. Mientras volvía a llenar la jeringuilla, llamaron a la puerta. Ese es Dorchester con el chico. Ya nos ocuparemos de él más tarde. La señorita Smeade dejó la jeringuilla sobre la mesa y salió de la habitación. Arlan mantuvo sujeto a Tom, pero apuntó con la pistola hacia la puerta en el momento en que aparecía el rostro curtido y poderoso del señor Dorchester. Tom, así que también te han cogido a ti, señor. Ese parece el profesor de Diane. Lo han matado es. Arlan emitió un gruñido de furor, y Tom temió por la suerte de Dorchester. Pero la señorita Smeade hizo un gesto de impaciencia a Arlan y se acercó al industrial. Bien, dijo escupiéndola hasta. El gran hombre ha venido a visitarnos. Vamos al asunto, contestó el señor Dorchester. Me ha costado mucho trabajo despistar a mis guardaespaldas y tengo que volver a la fábrica para recibir al primer ministro, el señor Haskew. La señorita Smeade movió la cabeza. Se ve que está usted acostumbrado a dar órdenes. Escúcheme, señora. Si he accedido a venir aquí sin dar parte a la policía, ha sido porque ustedes me enviaron la foto de Diane con el mensaje. Pero antes de llegar a un acuerdo quiero ver a mi hija y comprobar que está bien. Eso no es problema, dijo la señorita Smeade saliendo de la habitación. Momentos después apareció Diane, acompañada de la señorita Smeade. Tom apenas podía creer lo cambiada que estaba. Sus ropas estaban sucias, su cabello rubio, desgreñado, su cara sin vida. Miró primero a Tom, pero pareció no reconocerlo y corrió hacia su padre. Papá, mientras el señor Dorchester se arrodillaba para abrazarla. Por favor, llévame a casa. La señorita Smeade apartó a Diane en la habitación. El señor Dorchester se incorporó rápidamente e hizo ademán de ir tras ella con aspecto decidido, cuando Arlan efectuó un disparo a la pared. La siguiente es para usted, sonriendo fríamente al industrial. Asesino despreciable, te las entenderás con la ley. Ni lo sueñe. Cuando regresó la señorita Smeade, se dirigió a un armario y cogió un portafolios de cuero. Lo abrió, sacó una hoja de papel y se dirigió al señor Dorchester. Cuando el primer ministro Haskew se reúna con usted en la fábrica, sacará esta declaración del portafolios y la leerá ante las cámaras de televisión. ¿Qué dice? Que usted va a cerrar la planta de agua pesada para siempre, en nombre del pueblo. El señor Dorchester tomó la declaración y la leyó rápidamente. Solo quieren que cierre la planta. Nada más. No piden ningún rescate. Exactamente. Yo me llevaré a otro sitio y la pondré en libertad después de oírle leer la declaración ante la televisión. Si intenta alguna treta, no la verá nunca más. El señor Dorchester respiró fuerte. Puede confiar en mí. ¿Y qué pasará con Tom? La señorita Smeade dejó el portafolio sobre la mesa. Será puesto en libertad junto con Diane. Tom miró a la señorita Smeade sabiendo que mentía. Su verdadera intención era matar al señor Dorchester y al primer ministro con una bomba, y Tom debía intentar prevenirle. Dijo. Arlan le tapó la boca con una mano y le echó la cabeza hacia atrás. Tom trató al principio, pero luego lo único que intentaba era respirar, ya que Arlan también le había tapado la nariz. Una horrible oscuridad invadió su mente y su cuerpo parecía flotar. Luego, muy lejos, oyó una voz que gritaba, y cayó al suelo. Fue estúpido. Oyó gritar a la señora Mastode. Mel. No hacía más que crearnos problemas. Vigilo, no le hagas daño. Fue una orden. De nuevo le taparon la boca a Tom, que miró a Arlan con ojos asustados, convencido de que estaba loco. Sintió cerca cabeza las pisadas de la señorita Smeade y luego el chasquido de una cerilla. ¿Un cigarrillo, señor Dorchester? Fumar es un vicio repugnante, jovencita. Es usted verdaderamente desagradado, Trester. No me extraña que su hijastro quisiera colaborar con Demon. ¿Intervino en el secuestro de Diane? No, él fue una de mis primeras conquistas para Demon. Abandonó su casa y se cambió el nombre por el de Red Smith. Creía que solo tratábamos de conseguir dinero y organizar manifestaciones. Cuando le aclaré que teníamos que ir contra la ley para conseguir nuestros objetivos, rehusó. Desde entonces no ha tenido contacto con nosotros. Bien,
La señorita Smeade aspiró un poco de humo. Red rehusó ir contra la ley, pero otros muchos, no gente como Anies Cielo que habla. Le odiaban tanto a usted que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por destruir las industrias Dorchester. Lo que esos infelices no sabían es que yo planeaba utilizarlos para aniquilar a todos los capitalistas y derribar el gobierno. No estoy satisfecha porque soy consciente de que mi acta interesada obligaba a unos jóvenes a comportarse irracionalmente. Pero usted era nuestro objetivo y conseguiremos que pierda. La señorita Smeade se rió. Le estamos obligando a cerrar su planta de agua pesada, a pesar de que usted había dicho que nada se lo impediría. Como ve, soy más lista de lo que usted cree. Ya he perdido bastante tiempo. Deme el portafolios y déjeme que vuelva a la fábrica. Una última cosa, señor Dorchester. Arlan irá con usted a la fábrica para asegurarnos de que no nos traiciona. Usted no abrirá el portafolios hasta que el primer ministro Haskew se coloque en la tribuna y vaya usted a pronunciar su discurso. Hasta entonces, ni una palabra a nadie acerca del cierre de la planta. Entiendo ahora, vaya a su coche y aguarde en él. Peor orden, señor Dorchester. El hombre murmuró algo, pero obedeció a la señorita Smeade y abandonó la casa dando un portazo. Tom se sintió libre de las garras de Arlan, quien se puso un sombrero y le dio la pistola a la señorita Smeade. Escúchale, ¿qué pasará si los guardias de seguridad tratan de abrir el portafolios? No lo harán porque lo lleva su jefe. Está todo bien planeado. Si debo esperar hasta que explote la bomba. Si luego aprovechas la confusión para salir de la fábrica, yo te recogeré en la carretera, antes de que la mayor parte de la gente se entere de que Dorchester y el primer ministro nosotros estaremos a salvo en nuestro refugio, con los demás. La señorita Smeade se dirigió al armario y sacó un segundo portafolios, idéntico al que estaba sobre la mesa, se lo dio a Arlan sonriendo. Este es para Dorchester. No lo abras si no quieres saltar en pedazos. No te preocupes. Lee, confía en mí. Tom vio salir de la habitación a Arlan, sabiendo que solo disponía de unos segundos para prevenir a Dorchester lo que sucedía. Supuso que la señorita Smeade no utilizaría la pistola, así que aguardó hasta que ella se volvió hacia Ana para mirar a Arlan, que bajaba los escalones del porche, y entonces escapó hacia la puerta. ¡Quieto! Tom agachó la cabeza para protegerse de alguna bala y oyó el ruido de la mesa al ser derribada sobre la alfombra por la señorita Smeade, que corría hacia la puerta. Interceptada aquella salida, Tom intentó escapar por la ventana del porche, pero la señorita Smeade se lanzó sobre él y ambos cayeron al suelo. De fuera llegó el ruido del motor, cuando el señor Dorchester puso en marcha su coche. Luchando desesperadamente por liberarse, Tom vio la jeringuilla al alcance de su mano y la cogió. Dándose la vuelta, la clavó en la espalda de la señorita Smeade, que dio un grito de dolor. Tom presionó con todas sus fuerzas el émbolo de la jeringuilla y se alejó rodando por la alfombra. La señorita Smeade intentó seguirle, pero sus ojos se cerraron y cayó al suelo. No tenía tiempo de celebrar su victoria. Se incorporó rápidamente y salió corriendo al porche, haciendo señas con ambas manos. Fue señor Dorchester, vuelva. Pero el coche aceleraba su marcha hacia fábrica y el industrial no pudo oír los gritos de Tom. 9 Tom regresó corriendo a la casa. Echó un rápido vistazo a los dos profesores y luego hacia el vestíbulo. ¿Dónde tendrían escondida a Diane? —¿Diane? —gritó. —¿Dónde estás? Un grito ahogado y begono, seguido de un golpe. Tom bajó corriendo las escaleras del sótano y encontró una habitación cerrada. Oyó a Diane que le llamaba y daba golpes en la puerta. —Todo va bien. Diane a Sacartené. Corrió 3 pesados cerrojos y abrió la puerta. Durante un momento solo se preocupó de Diane, que se abrazó a él llorando, y luego observó la habitación donde había estado encerrada. Del techo pendía una lámpara con una luz mortecina que dejaba ver unas grandes manchas de humedad en las paredes. En un rincón había un colchón de colores chillones y un plato con unos huesos de pollo. No había nada más en la habitación, excepto un olor repugnante que se había adherido al pelo y a la ropa de Diane. Esta se separó de Tom, secándolas. Pensé que nunca más volvería a verte. De verdad que estoy libre, Tom. Ha terminado todo. Él asintió incapaz de articular palabra alguna. Estaba muy ocupada por mis padres. Está papá esperando arriba. Tom había olvidado el peligro que el padre de Diane corría si no llegaban pronto a la fábrica. Vámonos. Pues dijo Dan la vuelta, pero Diane no se movió. Había un ratón de ella. ¿Qué? Diane señaló hacia un agujero. Ahí vive un ratón. Le he estado dando de comer estos días. Diane, escúchame, tu padre y el primer ministro Haskew corren un grave peligro. Tenemos que ir a la fábrica para prevenirlos. Los ojos azules de Diane miraron atentamente a Tom, pero ella no parecía entender. —¡Qué fabra! No importa, vámonos. ¿Tenemos que salvarlos? Diane echó un vistazo a la lúgubre habitación. Pensé que no salcí lo regía al Princealdillo, nunca le grité. Esperando alguien que pasara por la calle me oyera, pero después de algún tiempo ya nada parecía importarme. Tom agarró la mano. Al principio se resistió,
pero él tiró de ella escaleras arriba y se detuvo para recoger el portafolios. Puede que lo necesitara para demostrar a Dorchester que le había engañado con otro idéntico. ¿Qué les pasa a los profesores? Preguntó Diane al verlos en el suelo. No te preocupes, pronto estarán bien. Tom, ¿por qué ha hecho esto la señorita Asmede? Está mal de la cabeza. Salieron rápidamente al porche. Había un buen trecho hasta la fábrica y, por un momento, Tom pensó dejar a Diane. Pero enseguida cayó en la cuenta de que sin ella no podría cruzar la barrera de seguridad. Tom, esto es una gran Diane. Ahora, por favor, escúchame. La vida de tu padre depende de que lleguemos a la fábrica antes que el helicóptero del primer ministro Haskell. ¿Podrás go allí? Diane se rió. ¿Te hago una apuesta? Antes de que Tom pudiera contestar, ya había bajado ella los escalones y estaba corriendo. Tom no podía comprender aquella activismo ante el peligro, pero se dio cuenta que la experiencia que había habido había afectado profundamente a su amiga. Agarró con fuerza, corriendo portafolios basurando los escalones y se lanzó por el campo. Diane se había detenido y estaba arrodillada junto a un macizo. Cuando Tom llegó junto a ella, le señaló una florecilla azul. No es preciosa, sí, Diane, pero ahora démonos prisa, por favor. Corrieron juntos en dirección a la fábrica. De los árboles cercanos llegaban alegres gorjeos de pájaros, y Diane se fijó en uno grande que cantaba mientras elevaba el vuelo hacia el sur. ¡Qué bonito es el mundo! Tom, llegaron a un terreno surcado por zanjas profundas. A Tom le ardía la garganta mientras corría por aquel accidentado terreno. Una racha de viento les arrojó polvo sobre sus rostros. Por fin llegaron a la carretera que conducía a la fábrica. Tom tuvo que detenerse, se apoyó en un coche que estaba aparcado. Respiraba con dificultad. Un perro enorme que había del coche saltó ladrando ferozmente en mente y enseñando sus dientes. Es como, dijo Tom sin aliento, es como los horribles perros guardianes de tu padre. ¿Por qué está papá en peligro? Antes de que Tom pudiera contestarle, se escuchó un ruido en el aire y vieron la silueta oscura de un helicóptero que se dirigía rápidamente hacia la fábrica. Vamos. El helicóptero rugió cuando se detuvo sobre la fábrica. Luego descendió más allá de los muros y desapareció de la vista. Cuando paró el motor, el ruido de este fue reemplazado por el griterío de los manifestantes agolpados a la... Se agitaron unas pancartas. Un grupo coreaba: «Fa abajo, abajo, abajo Dorchester». Algunos huevos se estrellaron contra los muros de la planta. «¿Qué pasa?», dijo Diane, mirando con ojos atónitos a un joven que sacó un huevo de una bolsa de papel y lo arrojó hacia la puerta. «Opinan que tu padre instala las medidas de seguridad necesarias». Eso no es verdad. Diane se acercó al joven y le arrebató la bolsa de papel. Empezó a discutir con la alejó de Ali. «Pero no perdamos tiempo, Diane. No voy a permitir que hablen así de mi padre. Déjalo para luego». Sujetando fuertemente a Diane, Tom se abrió paso entre la multitud en dirección a la entrada de la fábrica, que estaba protegida por guardias de seguridad con cascos y escudos. Tom trató de encontrar algún rostro conocido entre la fila de guardias y se dirigió al más cercano. «Esta es Diane Dorchester», dijo alzándola encima del griterío de la multitud. Frunciendo el ceño, el guardia se dirigió a Tom. «¿Qué dice?» «Fue el señor Dorchester, corre un grave peligro. Tiene que saber que Diane salvo abrirá el portafolios». El hombre pareció reconocer a Diane. Se dirigió a una caseta cercana y apretó un botón. El chico del zaguán de juego salió sonriente de entre la multitud. «Oe», le dijo a Tom, «te has perdido lo mejor». «¿Qué te crees tú eso?» «Claro que sí. Hace poco llegó Dorchester y unos cuantos tipos se interpusieron en su camino. Tendrías que haberlos visto. Algunos se tumbaron en el suelo, delante del coche, mientras otros los zarandeaban hasta que llegó la policía. Tuvieron que llevarse a rastras a más de 50 personas antes de que el coche pudiera entrar en la fábrica. Fue increíble. Creo que ese Dorchester está loco de remate». Antes de que Tom pudiera contestarle, Diane cogió un huevo de la bolsa y se plantó frente al chico. Mientras éste la miraba sin saber lo que quería, él le adelantó la mano y le aplastó el huevo en la frente. La yema y la clara se extendieron por la cara del chico, que dio un grito, al tiempo que un segundo huevo reventaba sobre su pecho, derramándose en todas líquido pegajoso. El muchacho dio un paso atrás, mirando asombrado a Diane. Esta cogió un tercer huevo de la bolsa y el chico se alejó corriendo hacia la multitud. Tom vio que el guardia de seguridad les hacía señas desde la caseta y cogió la mano de Diane. «Vamos». Se dirigieron rápidamente a la caseta y la puerta ahogó el ruido de los manifestantes. Atravesaron un pequeño vestíbulo y llegaron al patio de la fábrica. Mientras Tom observaba las tuberías y la maquinaria que se extendían en todas direcciones, el guardia tomó el portafolios. «Déjame echarle un vistazo, muchacho. No hay más que una hoja de papel». «Aún así, quiero echarle un vistazo». El hombre lo abrió, miró dentro y luego se lo devolvió a Diane. «Desde luego. Te pareces a las fotos de Diane Dorchester que han publicado los periódicos.
pero vas muy desarreglada para ser la hija del jefe. Es mejor que esperéis aquí hasta termine el acto de inauguración y luego podréis ver al Sr. Dorchester. Para entonces será demasiado tarde, dijo Tom. Por favor, llévenos a donde se celebra el acto. Bueno, no sé, los invitados van bien vestidos, no con vaqueros como vosotros. Por favor, Diego vio primero a Tom y luego a Diane. Estuvo dudando unos instantes y, cuando Tom estaba a punto de escaparse para buscar al señor Dorchester, el hombre asintió. Está bien ver cómo os comportáis, y no os separéis de mi lado. Aunque sus nervios estaban a punto de estallar de impaciencia y temor, Tom no tuvo otra alternativa que permanecer junto al guardia, que se dirigió pausadamente por un camino de cemento junto al que había gran número de tuberías metálicas, torció a la derecha para tomar un segundo camino y luego un sendero pavimentado. Por todas partes había máquinas y enormes depósitos. De repente dieron la vuelta a una esquina y se encontraron en un gran espacio abierto. Junto a los muros del extremo opuesto a ellos se veía el helicóptero del primer ministro, con sus enormes aspas metálicas ya paradas. Había algunas cámaras de televisión situadas alrededor del patio, y los invitados se encontraban frente a una tribuna llena de banderas y colgaduras que flameaban al viento. El primer ministro, su mujer y otras personalidades se sentaban en una tribuna metálica y estaban aplaudiendo cortésmente a una mujer que acababa de pronunciar unas palabras. Cuando el primer ministro regresó a su asiento, el señor Dorchester se dirigió hacia el micrófono. Llevaba el portafolios, y Tom observó la tensión que se reflejaba en su rostro al dejarlo en una mesita que había junto al micrófono y mirar a los invitados. Señoras y señores, su voz resonaba amplificada por los altavoces. Voy a leerles un comunicado, especió corriendo. El guardia de seguridad dio un grito y Anne le llamó. Pero toda la atención de Tom se centraba en el señor Dorchester, que se disponía a abrir el portafolios. Tratando de impedirlo, Tom se detuvo y arrojó su portafolios hacia la tribuna. Se produjo un murmullo de asombro entre los invitados, y el señor Dorchester se volvió desconcertado cuando el portafolios arrojado por Tom chocó contra el micrófono y al suelo junto a él. Por un instante hubo un enorme silencio, pero enseguida surgió un griterío cuando Tom subió corriendo la escalerilla de la tribuna. La señorita Smea detenía dos, gritó al señor Dorchester. El suyo contiene una bomba. El hombre parecía confundido y miró el portafolios que había sobre la mesa. ¿Qué quieres decir? Tom cruzó corriendo la tribuna, cogió el portafolios del señor Dorchester y luego el otro. ¿Lo ve? A los guardias deben buscar a Harlan. El señor Dorchester iba a decir algo cuando vio atónito a Diane, que se dirigía corriendo hacia él. Mientras se abrazaban, Tom escuchó unos pasos tras Harlan. Este arrebató un portafolios de la mano de Tom, dio unos pasos por la tribuna y señora Haskew por el cuello. Retírense o haré estallar la bomba. El público se dispersó en todas direcciones, y el primer ministro se aprestó a acudir en ayuda de su mujer, pero le detuvo el brillo salvaje de los ojos de Harlan. Está loco. No se acerque, no matará a mi mujer. Harlan sonrió alegremente y blandió el portafolios. ¿Quién dijo? ¿Qué quiere? Ordénele al piloto de su helicóptero que me saque de aquí. Pero mi mujer, haga lo que le digo. Harlan aumentó la presión de sus dedos alrededor de la garganta de la señora Husky, cuyo rostro enrojeció al tiempo que forcejeaba para poder respirar. Se produjo un terrible silencio y el primer ministro hizo un gesto a su piloto para que obedeciera. Harlan arrastró a la señora Husky hacia atrás. Al llegar al borde de la tribuna, Harlan bajó la vista hacia los escalones. En ese momento, Tom le gritó: «La bomba está en este portafolios, Harlan, o voy a hacerla estallar», se detuvo y miró desconcertado el portafolios que llevaba. «¿Qué quieres? Ahí viene la policía», gritó Tom, señalando más allá a Harlan. El hombre se volvió y no vio nada, pero la señora Haskew consiguió zafarse de él. Harlan trató de agarrarla, pero ella logró llegar junto a su marido y ambos corrieron para ponerse a salvo. Harlan la vio alejarse y miró a Tom con ojos llenos de odio. «Estúpido, lo has estropeado todo, pero no me verás en la cárcel». Mientras Harlan accionaba el cierre del portafolios, Tom se lanzó hacia un lado y cayó de la tribuna. Con un esfuerzo desesperado se ocultó bajo la tribuna y se cubrió la cabeza con las manos. En aquel momento se produjo un destello de luz y un enorme estruendo al explotar la bomba. Harlan murió en el acto. La tribuna de acero protegió a Tom de los efectos de la bomba. Cuando contó lo que había sucedido, los guardias de seguridad y los policías se dirigieron a la granja, donde detuvieron a la señorita Asmede. La información tenida al interrogarla permitió llevar cabo una serie de acciones que acabaron con Demon. Diane se repuso por completo y sus compañeros de clase fueron invitados a una excursión por el río en un barco de vapor, propiedad de las industrias Dorchester. Un caluroso viernes por la tarde llegaron en autobús al muelle y subieron al barco por una pasarela de madera. Tom y Edmar se habían detenido en el puente cuando dos fuertes manos los sujetaron. «Solo un minuto, chicos», o el señor Stones, antes de seguir adelante.
Dejadme que os cuente la historia de los barcos de vapor. No, por favor, protestó Tom. Este barco es una reproducción de aquellos primeros de ruedas que abrieron las puertas del oeste a los pioneros. Fijaos que, aguarde, señor Stones. Dietmar sacó un paquete de chicles Tome Seguirs. ¿Uno? Bueno, en realidad no debería hacerlo, pero hoy es un día especial. El señor Stones se metió el chicle en la boca y continuó su explicación. La gran rueda de paletas es... ¿Qué demonios es esto? El señor Stones escupió el chicle en su mano, lo miró con asco y lo arrojó lejos. Hizo ademán de hablar, pero se dio la vuelta y se marchó. Preguntó Tom. El señor Stone el chicle de pega que compré en una tienda de artículos de broma. Ahora tiene la boca muy seca, pero estará bien después de 24 vasos de agua. Riendo, Tom subió unos escalones que llevaban al puente superior del barco. Se detuvo ante el puente de mando para admirar los adornos de bronce, y luego se reclinó sobre la barandilla para observar las fangosas aguas del río Assiniboine antes de dirigirse a popa. Diane le hizo señas desde una de las mesas que habían colocado en la cubierta y Tom acudió sonriente a sentarse a su lado. ¿Cómo está tu hermanastro? Mucho mejor, gracias, pero espantado por el plan de la señorita Ashmeade para matar a papá el primer ministro. Es una auténtica vergüenza la forma en que se aprovechó de gente bien intencionada que solo querían hacer un servicio a la sociedad. Pero ¿cómo pudo ocultarle lo que de verdad estaba planeando? Tom dio un respingo al sonar la sirena del barco. Aún tengo los nervios de punta, dijo riendo. Bien, creo que encomendaba una tarea a cada uno, pero no les decía nada sobre las actividades de Demón. A Annie Cielo que habla encargó del apartamento, pero no sabía nada de tu secuestro. Es una pena que vayan a la cárcel los que actuaron engañados. El barco comenzó a moverse de repente. Se fue separando del muelle casi en silencio, y enseguida se escuchó el rítmico golpeteo de la rueda de paletas, situada a popa, que impulsaba el barco hacia adelante. Una brisa fresca acarició a Tom y a Diane, mientras contemplaban los árboles y casas que desfilaban ante ellos. Se acercó entonces el señor tenía un gran vaso de agua. ¿Sabéis dónde se ha metido Dietmar? Tom negó con la cabeza, haciendo esfuerzos por no reírse. El señor Stones se sentó dando un suspiro. A veces pienso que es más fácil tratar con cocodrilos que con ciertos muchachos. Puede que le encargue a Dietmar que escriba un trabajo sobre la historia de los barcos de ruedas. Una lancha de motor describió un círculo en el río. Llevaba tras sí una esquiadora provista de chalecos salvavidas. Saludó majestuosamente a la gente del barco y luego dio una vuelta en el aire en un atrevido intento de dar un salto mortal. Calculó mal y con un fuerte golpetazo cayó al agua, formándose una maraña de brazos, piernas y esquíes. ¡Qué tortazo!, dijo Tom mirando a la joven, que aspiró aire con fuerza al salir a la superficie. Espero que no sea esa la sustituta de la señorita Ashmeade. El señor Stones tragó un sorbo de agua. Me fastidia recordar cómo me engañó esa mujer. Tenía un gran interés en que yo me uniera a Demon. Me parece muy raro, dijo Diane. Después de todo, mi hermanastro, creo que Sied no estuvo enfrentado a mi padre. La razón es esta. El señor Stones acarició su insignia, que decía bomba de neutrones. Ella creyó que al estar en contra de las armas nucleares, tenía también que estar en contra de la industria nuclear, incluyendo la planta de agua pesada de tu padre. Así que usted está a favor de la fábrica. En realidad, no. El señor Stones miró a un perro que estaba sentado en un asiento de una barca. La planta necesita aún muchos más dispositivos de seguridad. Eso quiere decir que usted piensa igual que los que arrojaban huevos a la fábrica de mi padre. La verdad es que tenía intención de a los manifestantes. Ahora caigo. Ahora ya sé para qué fue usted a Monarch. El señor Stones asintió. Yo te he visto, él tenía previsto con la señora Ismede hasta el lugar de la manifestación, pero evidentemente ella no pensaba ir conmigo. La verdad es que ella creía que yo no la vería nunca más porque, según la policía, tenía intención de cambiar de nombre cuando saliera de su escondite. Pero cuando nos encontramos en Monarch, usted no me dijo por qué estaba allí. El profesor sonrió. Todo el mundo tiene derecho a una vida privada. El barco comenzó a reducir su velocidad y se volvieron para mirar un yate que venía en dirección contraria. Diane se incorporó rápidamente y lo observó desde la barandilla. Ya me parecía, es el yate de papá. Tom se acercó a la barandilla y vio al señor Dorchester avanzando por una pasarela que habían tendido entre los dos barcos. Tras él venían varias personas que llevaban cámaras y un equipo portátil de televisión. Seguidamente, la gran rueda de paletas comenzó de nuevo a golpear el agua y la barcaza continuó su viaje. El señor Dorchester apareció en la cubierta superior e hizo que Diane y Tom posaran para los fotógrafos. Luego, cuando las cámaras de televisión estuvieron preparadas, levantó una mano pidiendo silencio. Me complace anunciarles que en mi fábrica de agua pesada se van a todos los dispositivos de seguridad necesarios. Además,
Ya he dado las órdenes oportunas para transformar la planta de Wither River en un proceso con celda de diafragma, de forma que no deje escapar más mercurio. El señor Stones aplaudió con ganas y otras personas le secundaron. Todas mis plantas de instalar equipos especiales para controlar la contaminación, y las personas afectadas a causa de las Dorchester recibirán la compensación debida. Un periodista levantó la mano. Esto significa un cambio completo de actitud, señor Dorchester. ¿Se debe este cambio a la prueba tan dura que ha sufrido Diane? Él asintió. Eso es lo que me ha hecho recapacitar acerca de mi actitud. Si yo no hubiera sido tan intransigente y egoísta, Demon nunca hubiera traído a esos jóvenes idealistas. ¿Significa eso el fin de grupos como Demon? Esperemos que sí, aunque mi cambio de actitud es solo un primer paso. Otras industrias deberán plantearse seriamente sus normas de funcionamiento y ver cómo recibidas por el público. En caso con público, seguiremos teniendo cada vez más gente descontenta. Unos camareros avanzaban por cubierta llevando unas grandes bandejas. Al cruzar frente a las cámaras hubo, en plan de broma, gritos de enfado del personal de televisión. ¿Para quién es el banquete? Para todos, dijo el señor Dos sonriendo al grupo. Fue Industrias Dorchester invita. Con gritos de entusiasmo los compañeros de clase Diane rodearon a los camareros, cuyas bandejas se vaciaron en unos instantes. Aparecieron otros camareros con cosas exquisitas, y pronto estuvieron saboreándolas. Estaba tomándose Tom un batido de frambuesas cuando vio a Dietmar que se acercaba con un plato rebosante de comida. Te apuesto lo que quieras a que como más que tú, Austen. Vámonos. Tonton terminó el batido y cogió una salchicha. En ese momento se sentó a su lado un periodista. Hay una cosa que me intriga. ¿No tenía usted la menor idea de que la señorita Smeade fuese el jefe de Demon? Tom movió la cabeza y tragó un trozo de salchicha. Ella me despistó, pero después de nuestra visita al zoológico debería haberla descubierto. ¿Por qué? Porque solamente los dos profesores sabían que yo quería comunicar a la policía la conexión de Red con Demon. Por tanto, uno de ellos tenía que haber sido el que ordenó a Arlan que matara a Red para impedir que hablara. Pero podía haber sido el señor Stones. Tom vio que Dietmar estaba masticando y tragando a una velocidad increíble, y cogió rápidamente una salchicha. Solo después de comérsela se dirigió al periodista. Junto a la jaula del mandril vi a la señorita Asmede hablando con un hombre que tenía un mechón de pelo blanco. Poco después este disparó sobre Red, así que tuvo que ser ella la que diera la orden. Puso comida en el plato de Tom. Esta salchicha es especial para policías como tú, dijo Dietmar con la boca llena. Pero no escupas. Tom probó un poco de salchicha, pero no pareció gustarle. Pudiendo comer algo, cogió una patata frita. De todos modos, dijo entre dos bocados, yo sabía que el nombre de pila del señor Stones era John, por lo que no podía serle. Yo había solo visto las iniciales de en el marcador de libros de la señorita Smeade. Por primera vez notó Tom el olor de la gasolina del motor del barco. Fue un descubrimiento desagradable, sobre todo cuando empezaba a sentir ciertas náuseas producir el movimiento de la cubierta. Con mano poco firme cogió un trozo de pescado. Finalmente, dijo haciendo esfuerzos por tragar, finalmente fue. Finalmente. También escuché a la señorita Asmeade decir que tenía que ir a Wither River para un asunto de negocios, y yo debería haber relacionado eso con la bomba que pusieron en aquella fábrica. Unas gotas de sudor corrieron por la frente de Tom hasta sus mejillas. Vio que Dietmar cogía con dedos temblorosos un pastelí, haciendo un gran esfuerzo, alargó también su mano. Sintió un zumbido en sus oídos y notó con asco que tenía ganas de devolver aún así cogió un pastel. Un momento, señores. Tom y Dietmar vieron un camarero que llevaba un recipiente grande y que hacía grandes esfuerzos por abrirse paso entre los estudiantes agrupados alrededor de la mesa. Seguro que querrán un poco de requesón con los pasteles. El camarero se inclinó sobre la mesa y les sirvió sus platos o cucharadas de espesa crema blanca. Durante un momento se quedaron mirando sus respectivos platos, y luego lentamente levantaron la vista para mirarse uno a otro. Juntos salieron corriendo hacia la barandilla.